Hola, el panda rojo les saluda esta vez con la última parte de esta historia. Además el panda rojo les recuerda que esta historia la escribió Mitsuru Inu y la ilustró Susuno. Por favor apóyenles para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de sus historias. Sin más, el panda rojo comenzará a leer. Capítulo 8, Investigación. Fui al tablón de anuncios para ver a qué horas podía dar mis clases esta semana. El horario no había cambiado nada desde la semana pasada, lo que me indicaba que a los demás profesores les gustaba mantener cierta regularidad. Supongo que no podré dar tantas clases, pero usaré el tiempo que no esté dando clases para investigar en beneficio de la escuela. Sería un desperdicio no usar mi sala de investigación cuando tan amablemente me han cedido una. Necesitaba probar muchas cosas nuevas y experimentales que podrían o no funcionar en mis esfuerzos por regresar a Japón, pero por el momento tenía otras prioridades, como descubrir quién estaba disuadiendo a los estudiantes de tomar mi clase. Si alguien quería inculcar los valores de la nobleza en la escuela, sin duda sería un noble, y probablemente de alto rango. En ese caso, los más sospechosos eran estudiantes como Rax, miembros de la realeza de la división de preparatoria con buenas calificaciones. Sin embargo, sabía que Rax ya no perpetuaría esta jerarquía. Strat y Elisa me habían dicho que se había convertido en una persona completamente nueva, que se portaba bien en sus clases y las tomaba en serio. Mi principal problema era que tenía poca o ninguna información sobre los estudiantes, lo que significaba que no tenía pistas ni indicios que me orientaran. Entonces, ¿cómo debía empezar mi investigación? Justo. Entonces, me topé con alguien que tenía justo lo que necesitaba. Al doblar la esquina del pasillo, vi a un chico pelirrojo caminando solo por el pasillo, mirando de un lado a otro. Rax, grité. Era raro verlo solo. Parecía sorprendido de verme. Profesora Aoi. N necesita algo. Nunca lo había visto ponerse tan nervioso. Esto es sospechoso. Muy sospechoso. ¿Será Rax quien mueve los hilos? Lo dudaba. Quizás debido a mi mirada escrutadora, Rax se dio la vuelta y empezó a sudar, lo que lo hizo parecer aún más sospechoso. También me miraba de forma extraña. ¿De verdad está involucrado en esto? ¿Estás ocultando algo, Rax? No. Nada de nada. ¿Por qué me miras así, como si fuera una mentirosa? Lo miré fijamente mientras entraba en pánico, pero por lo que pude ver, parecía que decía la verdad. Sí. Rax fuera de los que acosan a la gente tras bambalinas, no podría desconcertarlo tan fácilmente. Lo siento. Fue un error mío. Oh, qué bien. Uf, parecía visiblemente aliviado. Sonreí y aproveché la oportunidad para pedir información. Por cierto, Rax, alguien como tú probablemente sepa qué clase de gente asiste a esta academia, ¿verdad? Hay muchos otros estudiantes de la realeza o de un estatus cercano. Mi pregunta le arrugó la frente a Rax, quien me miró con recelo. Realeza. Si planeas llamar a los padres de otros estudiantes como hiciste conmigo, yo que tú lo pensaría dos veces. Mi padre puede ser un rey. Pero su personalidad es única. Puede que deje pasar algunas cosas, pero otras no. No, no pienso hacer eso. Eres el único estudiante que se ha portado tan mal que he tenido que recurrir a llamar a sus padres. Oh, los hombros de Rax se desplomaron. Volví a mi pregunta original, entonces, estudiantes de la realeza. Bueno, empezando por la división de escuela primaria. Si es posible, ¿podría decirme cuáles son los de la división de secundaria? Bueno, en ese caso, está Barel Black, hijo de un duque de Carbon. Es igual que Senley y se saltó un curso en la preparatoria. Luego está Hiram, el príncipe imperial de Maple Leaf, y luego Kragan, hijo de un duque del reino de Grand Sand. Después de eso, está Valvenia del imperio de Bushmills. Se queda para investigar, aunque tiene las habilidades y los conocimientos necesarios para graduarse. Y supongo que Colt, de Colt Highland, también es de la realeza. Potro. Ahora que lo pienso, recuerdo haber oído que era uno de los nobles más importantes. Colt siempre se comportaba con tanta naturalidad y hablaba con tanta cortesía que había olvidado por completo que era un noble. Desde la primera clase donde nos conocimos, siempre se me acercaba en los pasillos o en la cafetería para hablar. Dudaba mucho que fuera el cabecilla de la jerarquía actual, pero aún así sería mejor ser minucioso y hablar con él. ¿Eso es todo?, preguntó Rax, interrumpiendo mis pensamientos con una expresión de insatisfacción. Sí. Muchas gracias. Rax frunció el ceño. Ajá, dijo bruscamente mientras se daba la vuelta para irse. Ladeé la cabeza. Actúa de forma sospechosa. Tiene las orejas rojas. ¿Será que no se siente bien? Me susurré al salir. Me esforcé por encontrar a Colt,
pero no estaba por ningún lado. Era casi la hora de mi clase del martes. Así que me di por vencido y empecé a dirigirme al aula. De camino, me encontré con Felter y Colt. Hablando. Parecían mirarse fijamente con expresión de enojo, así que corrí hacia allí. No peleen. Grité. Ambos se giraron hacia mí, se miraron casi de inmediato e intercambiaron asentimientos crípticos. Colt se volvió hacia mí. No estábamos peleando. Lamento haberte preocupado. Miré a Felter. En serio. Y nada de intimidación. No lo estaba intimidando, dijo, enfurruñado. Miró a Colt con los ojos entrecerrados. Bullying, susurró Colt, mientras la sonrisa en su rostro se tensaba. Por un instante, sentí el impulso de acariciar la cabecita de Felter, pero me contuve. Hablar con Colt es lo primero. Colt, comencé, preparándome para buscar información. Oh, Colt juntó los dedos en un gesto impropio de su juventud. Señaló el pasillo. Ya empiezan las clases, ¿verdad? Estaba un poco dividido por el deseo de averiguar qué sabía, pero como profesor no podía faltar a clase. Me gustaría hablar contigo más tarde, dije. Caminé hasta el aula y, por suerte, llegué justo a tiempo. Siento llegar más tarde de lo habitual, dije al entrar. Dentro estaban mis alumnos habituales, junto con Strat, Spasaid y Elisa, quienes por alguna razón habían decidido asistir a todas mis clases. Llegas muy tarde, profesora Ui. No, llega justo a tiempo, Aile. La animada charla del trío de chicas se escuchó cuando tomé mi lugar frente al podio y sonreí levemente. Colt. Gritó una de las chicas. Me giré hacia la puerta y me di cuenta de que no había estado solo cuando entré en la habitación. ¿Potro?, pregunté. Me saludó con una sonrisa amable. Es demasiado tarde para unirme a la clase. No, en absoluto. Le entregué la lista de asistencia y escribió su nombre con cuidado, con una sonrisa que irradiaba calidez. Aunque me intrigaba su presencia, no podíamos hablar en privado ahora mismo, así que decidí empezar la clase. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Colt vio a Aile y la miró sorprendido. ¿Qué haces aquí? Llevas esta clase desde el principio. La voz de Colt era suave, pero Aile apartó la mirada, enfadada. Era raro verla actuar así. Hizo un puchero, pero Colt pareció impasible y se sentó en un pupitre cualquiera. Definitivamente algo pasaba entre ellos, pero no podía investigarlo más a fondo ahora mismo. Comencemos la clase, dije antes de pasar lista. Me di cuenta de que la clase había ido bien, ya que el trío de Aile, Bel y Liz se me acercó con entusiasmo. Después para hacerme preguntas sobre la lección. Me sentí mal por rechazarlas, pero tenía otros asuntos que atender. Lo siento mucho. Permítame responder a sus preguntas otro día. Tengo algo que hablar con Colt, dije. Aile frunció el ceño, visiblemente molesta. Liz y Bel la apartaron frenéticamente. Probablemente. Debería hablar con ella más tarde también. Corrí tras Colt cuando salió del aula. ¿Tienes un minuto? Se giró con su habitual sonrisa amable. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarle? Su brillante sonrisa me hizo dudar, pero había venido aquí después de rechazar las preguntas de mis alumnos. Ya no podía flaquear. Me gustaría preguntarte algo, dije con resolución. Colt levantó la barbilla. Se trata de almorzar juntos. Si es así, la respuesta es sí. No, no es eso lo que quería preguntarte. Miré fijamente a Colt mientras él arqueaba una ceja. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Pregunté. Colt se echó a reír, aparentemente desprevenido por la pregunta. Je. Ja, ja, ja. Profesora Ui, en mi país. La gente usa esa frase cuando intenta que la persona que les gusta se fije en ellos. ¿Por qué?, pregunté. Permíteme darte una respuesta típica, dijo, poniéndose la mano sobre el corazón. No te oculto nada. ¿Estás segura de que no estás malinterpretando algo? No tenía ni idea de cómo responder a eso. Yo. En cuanto abrí la boca, alguien entró volando y golpeó a Colt en el estómago. Uf, gruñó. Aile estaba de pie frente a mí, con el rostro enrojecido. Necesito a mi hermano para algo. Disculpen. Dijo apretando los dientes, llevándose a Colt a rastras mientras aún tosía por el golpe. Las otras dos chicas de su grupo se disculparon y los persiguieron. ¿Qué acaba de pasar? Entraron y salieron como una tormenta, dejándome estupefacto y solo capaz de mirar mientras se alejaban corriendo. Algo huele mal, dije en la mesa del almuerzo. Elisa y Strat se miraron. Ahora que lo pienso, Colt actuaba y hablaba de forma diferente a la habitual. Intentaba huir de mí al principio. Mientras me devanaba los sesos, Strat se rascó la nuca. Creo que todo está en tu mente. Salí de mis meditaciones y miré hacia arriba.
Aile realmente respeta a su hermano, explicó Elisa tímidamente. Eso suena como algo bueno. Elisa negó con la cabeza y dejó escapar un largo suspiro. Bueno, su respeto es un poco excesivo. ¿Cómo es eso? Colt es un ejemplo excepcional de noble que trata a todos por igual a pesar de su alto estatus. Es muy popular por su carácter afable y su aspecto de príncipe de cuento de hadas. Es cierto. Sin duda es el tipo de chico por el que las chicas de instituto se enamorarían perdidamente. Dije. Siempre había pensado en Colt como un joven normal y simpático, pero tenía un currículum impresionante. Al fin y al cabo, era bastante bueno con la hechicería para ser estudiante de instituto. Aile. Debía de estar muy orgullosa de él. No estoy segura de entender lo que intentas decir. Los miré a ambos. Y Elisa y Strat rápidamente dejaron de jugar. ¿Te importaría explicarme? Ambos se negaron a responder. Conociendo sus personalidades, estaba seguro de que no intentaban ser malos conmigo, así que seguramente conocían un secreto que no querían revelar. Bueno, como son hermanos, no voy a indagar mucho ni nada. No es bueno entrometerse en los asuntos ajenos. Decidí apartarme por ahora. Strat se levantó y señaló hacia afuera. No llevas mucho tiempo en la academia. No sería raro que pasaras por aquí por casualidad. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Te dice que lo sigas, dijo Elisa. Se levantó con una sonrisa. A medida que caminábamos hacia el patio, empecé a ver cada vez menos gente. La zona sur de la academia albergaba principalmente salas de investigación e instalaciones especializadas, pero al parecer, también había un pequeño espacio parecido a un parque. Al fondo, había una zona con muchas plantas. Casi como un jardín. Es un acuerdo tácito, pero la zona trasera está reservada para estudiantes de preparatoria, dijo Elisa. Señaló. Mucha gente de la Federación de Colt Highlands frecuenta este rincón. Estoy segura de que muchos estudiantes prefieren pasar tiempo con gente de sus países de origen. Empezó a asomarse entre los árboles. Ah, ahí están. Qué raro ver a Colt con ellos también, dijo Strat. Aile probablemente lo arrastró directamente hasta aquí, respondió Elisa. Miré entre el follaje junto a Elisa y Strat. Vi a 4 personas, incluyendo a Colt, que estaban apiñadas en círculo hablando. Aguzé el oído y apenas pude distinguir la voz de Aile. Parece que te llevas bastante bien con el profesor Aoi, Colt. ¿Crees? Respondió. Me gustaría ser su amigo, pero no he hablado mucho con ella. ¿Planeas traerla a la federación?, preguntó Aile. Ni hablar. Creo que es pedir demasiado. Aunque estaría bien que se uniera. Siendo sincero, creo que es más hábil que cualquiera de nuestros mejores hechiceros. No debes acercarte a ella con sentimientos ambiguos. ¿Y si cree que puede comprometerse contigo? He visto a tantas chicas de casas importantes llorar porque has hecho algo así con ellas. No te comportes tan desenfrenadamente con las chicas. Nunca había visto a Aile hablar con tanta formalidad. Liz y Bell hicieron una mueca. Colt actuó como si no tuviera ni idea de qué estaba hablando, pero su sonrisa era débil. Ya veo. Es comprensible que las chicas lo anhelen cuando es tan completo y, además, un miembro de la realeza. Me imagino cuántas chicas se habrán enamorado de él solo para descubrir que era completamente unilateral. Era un conquistador. Espera. Por fin entendí lo que Aile decía. Cree que siento algo por Colt. Caminé a paso rápido hacia los 4 estudiantes. Aoi, empezó Elisa, pero fue demasiado tarde para detenerme. Profesor Aoi. Aile, corramos. Liz y Bell buscaron a su alrededor una ruta de escape, pero Aile se plantó frente a mí resueltamente. Profesor Aoi, lo siento mucho. Mi hermano Colt no te ve con buenos ojos. Quizás pienses que te estaba dando falsas esperanzas, pero, por favor, no lo odies. Es culpa suya por ser tan maravilloso. Parecía disculparse sinceramente. Me froté la frente con la palma de la mano, sintiendo que me iba a doler la cabeza. No tengo ningún sentimiento romántico por Colt. Preguntó con incredulidad. Ahora que había aclarado el malentendido de Aile, me giré para mirar a Colt. Ten por seguro que solo te veo como uno de mis estudiantes. Colt hundió los hombros como si estuviera exhausto y negó con la cabeza. Es extraño, me duele oír eso. Suspiró. Se comportaba con el corazón roto, lo que me dejó confundida. Al mismo tiempo, Aile seguía sin creerme. Llegué a la conclusión de que ninguno de los dos era de los que acosarían a los demás, así que decidí explicarles todo para tranquilizarlos. La verdadera razón por la que quería hablar con Colt es porque escuché que ha habido un esfuerzo concertado para interferir con las personas que toman mi clase. El arrebato de Aile estaba teñido de auténtica sorpresa.
¿Por qué harían eso? Miré a Liz y a Bell. Si saben algo, por favor, háganmelo saber. Luego, me volví hacia Colt, que tenía la misma expresión misteriosa que antes con Felter. ¿Qué has oído?, preguntó. Me encogí de hombros. Lo único que sé es que probablemente alguien les esté diciendo a la gente que no tomen mi clase, dije con un suspiro. Colt le hizo un gesto a Aile. No sé si Aile de verdad no se ha enterado o simplemente no le preocupa. Pero corren rumores entre los estudiantes de secundaria y preparatoria de que la realeza y los nobles mayores se fijan en quienes asisten a tus clases. Fruncí el ceño. Los estudiantes tienen la libertad de elegir las clases que quieren tomar. No deberían ceder a la presión de los nobles. Claro. Yo también lo he dicho, pero no tengo mucha influencia y todos los demás dudan mucho en ir contra la cúpula. No creo que Felter ni Rax estén detrás de esto, así que solo quedarían Balvenie, a quien incluso los instructores admiran, o Su Alteza Gire M. Tanto Kragan como Varel son más jóvenes que yo. Y no tienen mucha influencia en la academia, así que dudo que sea alguno de ellos. Colt sí que había investigado. Asentí, pero entonces Aile habló. Alguien les dice a la gente que no tomen tu clase. Pero es una clase tan buena. Empecé a tomarla. Porque me preocupaba que te enamoraras de mi hermano, pero he estado disfrutando mucho de las clases. Incluso he recomendado tu clase a otras personas, pero nadie ha venido, se quejó. No esperaba que su motivación para asistir a mi clase fuera tan superficial. Sin embargo, independientemente de su motivo original, el resultado fue que ahora tenía una alumna apasionada y con ganas de aprender más. Por eso, me sentía agradecida. Bien, entonces. Vamos a ver a ese Balvenie. Está en clase ahora mismo. Colt negó con la cabeza. No, normalmente se encierra en su sala de investigación. De vez en cuando sale. Para asistir a una clase de hechicería acuática, pero nada más. Su sala de investigación está ahí mismo. Síganme. Dijo Liz. Te llevaremos allí como disculpa por el comportamiento grosero de Aile, agregó Bell. Las dos chicas nos guiaron hacia la sala de investigación de Balvenie. Mientras nos llevaban de vuelta al patio, Elisa y Strat se rebelaron con torpeza. Preguntó Bell. Ah, ya veo. Así que así nos encontró la profesora Aoi, dijo Colt divertido. Strat se cruzó de brazos. Si vas a ver a Balvenie, te acompañaré. Lo ayudo de vez en cuando con su investigación. ¿En serio, profesor Strat?, preguntó Aile. Elisa respondió en su lugar, la investigación de Balvenie tiene que ver con la manipulación del clima. Por eso. Eso despertó mi curiosidad, pero me mordí la lengua y seguí al grupo hasta la sala de investigación de Balvenie. Era pequeña, pero parecía más nueva que los edificios circundantes. La compacta estructura de una sola planta era robusta, construida con piedra y madera. Strat golpeó la puerta de madera con fuerza. Tras unos instantes, una voz seca respondió desde el otro lado. Sí. ¿Quién es? La puerta se abrió y apareció un chico de pelo largo, ondulado y naranja oscuro. Llevaba gafas de montura fina y, aunque una barba incipiente le marcaba la cara, parecía que cuidaba su higiene. Nos observó uno por uno hasta que llegó a Strat. ¿Muchas visitas hoy pasó algo?, preguntó molesto. Strat asintió inexpresivamente. Vengo por la nueva instructora, la profesora Aoi. Al parecer, alguien intenta interferir en sus clases. ¿Sabe algo al respecto? Está siendo muy directo, profesor Strat, protestó Colt. Wow, dijo Aile. Ninguno de los hermanos pudo ocultar su sorpresa ante la franqueza de Strat. Balvenie, en cambio, parecía confundido. Nueva instructora. No parece una bestia, quizás la cuarta o quinta hija de un varón. Su respuesta frívola me irritó. No, Aoi no es noble, explicó Strat. Creí que su incorporación a la academia era una gran noticia. Pero supongo que no te has enterado. Es una plebeya contratada como instructora de alto nivel. Un instructor plebeyo de alto nivel. Ajá, me miró con escepticismo. Si no eres un hechicero de la corte real de algún país, debe ser el primer gran prodigio que hemos visto desde el director Glenn. En ese caso, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Balvenie frunció los labios. Me gustaría controlar el clima, ¿sabes? ¿Sabes de alguna hechicería del pasado que lo haya logrado? La única que conozco es la danza de la lluvia, que transforma los días soleados en lluviosos. Utiliza una combinación de magia de fuego, agua y viento. Primero, se suspende una cantidad suficiente de agua en el aire, luego se calienta con fuego y luego se usa el viento para. Balvenie se quedó boquiabierto y se quedó paralizado. Me detuve, preguntándome por qué actuaba de forma tan extraña,
Y me volví hacia Strat en busca de ayuda. Tanto Strat como Elisa me miraban boquiabiertos. Espera. Ese hechizo es secreto de estado en su país de origen. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Balvenie. Me agarró por los hombros y me sacudió con entusiasmo, lo que aumentó mi exasperación. Tranquilo. No es tan difícil pensar en ello cuando sabes cómo se forman las nubes. ¿Sabes cómo se forman las nubes? ¿Cómo? Dime. Tengo una teoría, pero me gustaría saber tu opinión. Espera. Ahora mismo, yo. Ah, vas a hacer una demostración ahora mismo. Genial. Dime qué quieres que haga y te ayudaré. Sí. Vamos a hacer nubes, supongo que lo mejor sería tener muchas esferas de agua en el aire. Siguió insistiendo sin dejarme decir ni una palabra, así que finalmente le di un golpe firme en el estómago, o más específicamente, en el plexo solar, uno de los puntos débiles del cuerpo. Este golpe marcial provocó una descarga eléctrica en el diafragma, dificultando la respiración del objetivo. El plexo solar carecía de huesos para defenderse, tenía muchas terminaciones nerviosas y era vulnerable sin importar la masa muscular de una persona. Esto era especialmente cierto si se asestaba un golpe diagonal desde abajo. Causaría un dolor insoportable a cualquiera, sin importar si era musculoso o tenía sobrepeso. Por supuesto, esto también le ocurría a Balvenie. ¡Ay! El niño no podía respirar ni aunque quisiera. Simplemente cayó al suelo hecho un ovillo. Había actuado impulsivamente, por lo que ya era demasiado tarde para cualquier cosa excepto para él. Arrepentimiento mientras lo miraba retorciéndose de dolor. Tranquila. ¿Ya te callarás, no? Pregunté. No creo que pueda responderte, dijo Elisa mientras Balvenie jadeaba en busca de aire entre lágrimas. Después de callar físicamente a Balvenie, me volví hacia Strat. Tampoco parece que él sea el cerebro. Me disculparé con el otro día, yo solo, así que vamos a buscar a Hiram. Strat y los demás estuvieron de acuerdo. Espera, Balvenie intentó decir algo, pero me incliné profundamente ante él y me di la vuelta. Por aquí, dijo Bella, moviéndose rápidamente. Hiram se especializa en hechicería de viento, así que debería estar en la última clase del día, añadió. Liz. Colt y Aile se acercaron a mí. No creo que hayas tenido clases con Hiram porque te especializas en hechicería de tierra, ¿verdad? Pero como yo también me especializo en hechicería de viento, he tenido muchas clases con él, dijo Aile. ¿En serio? Son amigos. Respondió Colt. Para nada. Como mucho, intercambio cumplidos con él. En contraste con la conversación relajada de Colt y Aile, Elisa parecía preocupada. Está bien dejar a Balvenie así. Es el cuarto hijo del emperador de Bushmills. Me disculparé más tarde. Está bien. Solo no me culpes si pasa algo. Elisa parecía derrotada mientras nos dirigíamos al aula de Hiram. Los pasillos estaban despejados. Probablemente porque los estudiantes seguían en clase o ya habían terminado. Finalmente, llegamos a un aula en el tercer piso. La clase acababa de terminar y los estudiantes habían empezado a salir. Al entrar, Colt saludó a alguien sentado en la primera fila. Hiram. La persona a la que Colt había llamado era un joven de pelo morado y puntiagudo, rodeado de chicas. Quizás era solo su cara de niño, pero parecía tener la misma edad que Senley. Hola, Colt. Ha pasado un tiempo. Espero que te vaya bien. Sí, gracias. Me alegra volver a verte. Hiram se acercó a nosotros. Tenía un aspecto andrógino, con ojos grandes y redondos. Por su sonrisa. Supuse que era amable. Las chicas que lo rodeaban no paraban de exclamar lo guapo que era. ¿Necesitas algo de mí?, preguntó Hiram. Wow. Eres el profesor Aoi Kono Minato, ¿verdad? Quería conocerte, pero mi horario no me ha salido bien, ¿me dejarías tomar tu clase cuando pueda? Ah, sí. Mi clase está abierta a todos. Hiram me estrechó las manos con alegría. Tengo muchísimas ganas. Dicen que eres el próximo gran prodigio después del director Glenn. Aunque sus gestos eran exagerados, su sonrisa era tan inocente como la de un niño. Casi me asustó lo rápido que me enconuestre imitando su sonrisa. Oh, claro, pero en realidad vine a preguntarte algo más. ¿Tienes un minuto? ¿Mis medidas corporales?, preguntó Hiram. No. Se rió de mi rápida respuesta. Uf. Es difícil lidiar con él. No deja de despistarme. Me aclaré la garganta. Para volver a la normalidad. Me gustaría hablar de algo serio, así que por favor escuchen. Eres muy divertido, profesor Aoi. No estás acostumbrado a que jueguen contigo, ¿verdad? ¿Quieres que te enseñe un truco? ¿Un truco?, pregunté con curiosidad. Su sonrisa se ensanchó. Ahí lo tienes.
Verás, el truco está en no responder las preguntas con seriedad. Cuando te toca hablar, no les das la oportunidad de hablar, y en cambio te aseguras de que respondan a tus preguntas. La gente como yo no puede lograr nada si no tiene la oportunidad de tomar el control de la conversación, explicó Hiram. Ya veo. Así que tienes que seguir el ritmo de la conversación. Entiendo. Lo tendré en cuenta. Suena bien. Te apoyo, profesora Uy. Muchas gracias. Hiram me saludó con la mano y se alejó con su grupo de chicas, sonriéndome todo el tiempo. Te das cuenta de que se va, ¿verdad? Suspiró Strat. Jadeé y alcancé a Hiram justo cuando estaba a punto de entrar al patio. Se echó a reír. De verdad que eres muy divertido. Me encanta. Por favor, no se burlen de sus instructores, dije, sintiendo que mi temperamento se encendía un poco. Además, tengo algo que preguntarles. Parece que alguien está impidiendo que los estudiantes tomen mi clase. ¿Saben algo al respecto? Al instante, su expresión afable desapareció, reemplazada por una de sospecha. Ah, sí. ¿Quién dijo eso? Sus labios se curvaron hacia arriba una vez más, pero esta vez parecía una fachada. ¿Eres tú el que está detrás de esto?, pregunté sin rodeos. Su expresión fingida de amabilidad permaneció inalterada. ¿Y si digo que sí? ¿Tienes algo que decirme? Príncipe imperial de Maple Leaf, preguntó, fingiendo cada palabra. Las chicas que se aferraban a él gritaron, «¡Qué lindo eres, Hiram! ¡Qué lindo y qué miedo!». Hiram parecía muy satisfecho consigo mismo. Todo esto era una farsa. Supongo que probablemente no seas tú, aunque todavía existe una posibilidad, así que no te descartaré. Hasta el final. Me di la vuelta y comencé a alejarme. Tienes razón en que no soy yo, pero ¿qué habrías hecho si lo fuera?, preguntó en voz baja. Solo te pediría que dejaras de presionar a todos. Eso es todo. Se rió entre dientes. Así es como te comportas con un miembro de la realeza de una nación extranjera. Parece que los rumores son ciertos. Yo también me he interesado por ti. Quizás de verdad me una a tu clase. En la escuela no existe ningún estatus social, solo el de estudiante y profesor. De acuerdo. ¿Qué forma de pensar tan interesante? ¿Te gustaría que cenáramos juntos? Preferiría no hacerlo. Hiram resopló. Sus fans me clavaron la mirada, pero Hiram estaba de muy buen humor. Empezó a hablar. En un susurro. Foar Pelnorouses. Es un hechicero de primera y el orgullo de nuestro imperio, pero tiene un lado sorprendentemente infantil. Apuesto a que no le gusta mucho cómo apareciste de la nada y ahora eres lo único de lo que se habla, madre mía, susurró. Me giré y miré a Hiram. ¿Olvidaste algo?, preguntó. No, solo. Muchas gracias. Hice una reverencia y me fui con los demás. Aunque Hiram había sido difícil de interpretar y era un joven bastante irritante, al final, me reveló la información que buscaba. Pero lo más importante es que no esperaba que el culpable fuera Foar. Era un profesor veterano y también un instructor de alto nivel. ¿De verdad consideraría a un nuevo instructor como su enemigo? De hecho, me había dado la impresión de que no le importaba a los demás. Esto es un poco difícil de creer, dije en voz baja. Bueno, el profesor Foar es conocido por su apego al sistema noble. Me parece lógico, dijo Colt. Exhalando. Era un instructor de alto nivel que priorizaba la nobleza. Ya sospechaba, pero también presentía que la situación se iba a complicar bastante. Capítulo 9, Foar Pelnorouses. Eché un vistazo al aula desde el pasillo. Foar solo impartía una clase a la semana, y por suerte para mí, era hoy. La mayoría de los asistentes eran estudiantes de secundaria mayores, lo cual no me sorprendió dado lo valiosas que eran las clases impartidas por instructores de nivel superior. Aunque Foar estaba dando una conferencia sobre hechicería acuática, el contenido no parecía especialmente difícil. Era probable que estuviera usando esta clase para enseñar los fundamentos antes de pasar a las aplicaciones en una clase futura. Como ves, la clave de la hechicería avanzada reside en el conjuro completo de Aqua Ball. Si lo aprendes, podrás convertir el agua en hielo e incluso lanzar un torrente de agua. También debes saber que algunos hechizos de fuego y tierra comparten versos con algunos hechizos de agua. Aunque hay una ligera diferencia con el viento, si comprendes correctamente los puntos que comparten todos los elementos, eso te ayudará a crear nueva hechicería. Entonces Foar comenzó un conjuro, niebla de diamante. Una niebla blanca rodeaba el podio, centelleando al reflejar la luz. Todo lo que tocaba se congelaba al instante. Mientras la clase se maravillaba con el hechizo, Foar golpeó ligeramente el podio y la pared, que se habían vuelto blancos, y comenzó a explicar. Este es un tipo de hechicería de agua que desarrollé por mi cuenta. Es difícil defenderse de un hechizo
como este que no tiene una forma definida. Para esta clase, he limitado considerablemente su alcance. Pero en su tamaño máximo podría llenar y congelar toda el aula. Toda la clase. Eso es realmente brujería de agua. Si te golpeara, no tendrías tiempo de pensar en contramedidas antes de quedar completamente congelado. Los estudiantes, absortos, escuchaban la conferencia de Foar y, de vez en cuando, estallaban en preguntas curiosas sobre las maravillas que habían presenciado. Así que prestan atención y se aferran a cada palabra cuando se trata de la clase de otro instructor de nivel superior. Algo en esto me parece injusto. Apreté los dientes con amargura. Foar cerró los ojos levemente y suspiró. Luego cambió su tono de sermón a uno más informal. Últimamente, han corrido muchos rumores sobre la nueva instructora, Aoi Minato. Parece que todos están impresionados por su rapidez para lanzar hechizos avanzados, ya que es difícil saber cuándo pronuncia sus conjuros. Dicho esto, no tiene sentido que los instructores enseñen a los estudiantes cosas que no podrán replicar. Me sorprendió la repentina forma en que cambió de tema y me dirigió un cumplido ambiguo. Es una plebeya y ha alcanzado estas alturas por sí sola. Me imagino el esfuerzo que ha hecho para alcanzar tal nivel. Pero al final, es lo que llamamos una prodigio, y los prodigios no son excelentes. Enseñando a la gente común. Como estudiantes que intentan aprovechar al máximo su tiempo en esta prestigiosa academia de hechicería, deberían elegir las clases con cuidado, basándose en lo que les gustaría aprender y en lo que realmente obtendrán de la experiencia. Tras terminar su discurso sobre mí, Foar retomó su lección. ¿Es por eso que los estudiantes evitan mi clase?, pregunté a Strat y Elisa, quienes parecían preocupadas y dejaron escapar gemidos. Aile terminó siendo la primera en hablar. Sin duda. Como instructor de alto nivel, es el mejor de la escuela, y ahora les dice a todos que no tomen tu clase, dijo, frunciendo el ceño hasta el fondo de su rostro. Colt intentó ser un poco más diplomático. Bueno, no lo dice explícitamente. Simplemente está dando un consejo. Probablemente no quiera hacer daño. Elisa resopló y negó con la cabeza. De todas formas, eso no es algo que un instructor de alto nivel como el profesor Foar debería decir. Los estudiantes que asisten a su clase claramente lo respetan y confían en su criterio, así que tomarán sus palabras en serio. Un silencio sombrío se apoderó del grupo. Poco después, la clase de Foar terminó y empezó a empacar sus cosas para irse. Frustrado, me levanté y abrí la puerta del aula. Profesora Aoi. Espere. Gritó Elisa. Fingí no oírla. Fuera o no a propósito, sus palabras estaban impactando mi clase, y necesitaba que lo supiera. Al entrar, todas las miradas, incluyendo las de Foar, se volvieron hacia mí al instante. La campana que anunciaba el final de la clase sonó, anunciando mi entrada. Profesor Foar, ¿puedo hablar con usted? Claro, respondió. Como sabía que hablar delante de sus alumnos causaría un alboroto, le hice un gesto para que saliéramos del aula. Foar salió al pasillo conmigo y vio a Strat, Elisa, Colt y los demás. Pensé que eras más inteligente que esto, le dijo a Colt, quien respondió con una sonrisa incómoda. Miré a Foar con desaprobación. Estás diciendo que es un tonto por tomar mi clase. Foar parecía incómodo. No es la palabra que yo usaría, pero está perdiendo el tiempo. Los magos solo pueden mejorar si toman clases útiles, investigan y entrenan. ¿Ha observado mi clase, profesor Foar? Pregunté. Como esperaba, negó con la cabeza. No, no lo he hecho, pero no me hace falta. Incluso en los rumores que oigo sobre que solo enseñas hechicería avanzada y acortamiento de encantamientos. Es demasiado pronto para que los estudiantes aprendan algo de eso. No me gustan los instructores que no piensan en a quién enseñan y simplemente imponen sus técnicas a sus alumnos. Sonreí ante sus acusaciones ridículas. Me miró confundido, lo que me divirtió aún más. Creo que tus clases son fáciles de seguir, ya que empiezas con los fundamentos de la hechicería, incluso para estudiantes de preparatoria, dije. Sin embargo, creo que este método ignora los talentos y afinidades de tus estudiantes. Creo que podrías aumentar un poco la dificultad de tu clase. Foar resopló y me miró con incredulidad. Parece que tenía razón. De verdad que no entiendes la mente de nadie que no sea un prodigio como tú. Pero, por favor, sigue enseñando a tu manera, creyendo que todos pueden lograr las mismas hazañas que tú. Algún día lo entenderás. Cuando te des cuenta de que no has obtenido resultados y que su progreso es demasiado lento, te sentirás frustrado. Me crucé de brazos y lo fulminé con la mirada. ¿Por qué no te guardas tus juicios para cuando mi método de resultados
Es un insulto que hagas esas afirmaciones sin siquiera haber visto mis clases. ¿Por qué no? Lo haces primero. Mis palabras parecieron haber tocado la fibra sensible de Foar. No tienes ningún respeto por tus instructores superiores. Supongo que eso es parte de ser plebeyo, dijo. Bueno, como noble, sin duda tienes una mente rígida. Pero no creo que nadie pensara que eres un noble si te viera ahora mismo. Quizás un sirviente exaltado. Por favor. Yo asumo la culpa. De acuerdo. Así que, por favor, deja de pelear. Gritó Elisa, abrazándome y tapándome la boca con las manos. Foar también parecía haber perdido el interés en continuar la discusión. Su expresión volvió a su calma habitual. Si insistes, asistiré a tu próxima clase. Veré con mis propios ojos qué clase imparts, dijo Foar. Me dio la espalda y se alejó. Elisa lo vio desaparecer en la distancia y luego se desplomó. Eso fue tan aterrador, exclamó. Los instructores de alto nivel son las siguientes autoridades después del director, coincidió Strat. Nadie puede quejarse de ellos. No me sorprende que el profesor Foar se emocionara tanto. Aile agitó las manos como si intentara sacudirse la ira. Pero era cruel. Las clases de la profesora Aoi son divertidas y muy educativas. Todos empezaron a intentar calmar a Aile. Mientras tanto, yo ya había empezado a prepararme para la siguiente clase crucial. Interludio, Foar. Sin duda, Aoi Kono Minato era una hechicera talentosa. Eso era evidente por los rumores que había oído. Poseía habilidades de primera clase no solo en hechicería de viento y fuego, sino también en hechicería de agua. En cambio, yo me especializaba en hechicería de agua, y aunque podía usar otros tipos de hechicería, no me sentía tan seguro con ellos. Era comprensible, e inevitable, que Aoi fuera arrogante, dadas sus habilidades. A su corta edad, estaba al mismo nivel que los mejores hechiceros del mundo, y probablemente creía que podía con todo. Sin embargo, eso era incorrecto. Lo sabía porque tuve un pasado similar. Aunque provenía de una familia noble, era hijo de un vizconde de un territorio sin valor, y ninguno de mis padres era hechicero. Casualmente, tenía un don para la hechicería y pude estudiarla, pero fue una experiencia deprimente. Recordé mis años escolares. Recordé haber estudiado, practicado e investigado la hechicería con desesperación para alcanzar una comprensión más profunda que nadie. Sin darme cuenta, me aceptaron en una institución, tras lo cual me convertí en instructor. Mi esfuerzo no había sido en vano. En aquel entonces, no me cabía duda de que si alguien se esforzaba tanto como yo, todos podrían convertirse en hechiceros de primera. Estaba seguro de que si seguía esforzándome, me convertiría en el primer instructor de Aeltio un nivel de esta Academia del Sagrado Imperio de la Hoja de Arce. Desafortunadamente, terminé desperdiciando algunos años debido a algunos problemas familiares y estaba desesperado por obtener resultados. Sin embargo, cuanto más desesperado estaba, peores eran los resultados. Finalmente, terminé enfadando al hijo de un duque del Imperio Bushmills, y estuve a punto de ser expulsado de la academia. A lo largo de 10 años en la escuela, mi temperamento se fue calmando. Me di cuenta de que tenía que enseñar contenido que cualquiera pudiera entender, de lo contrario, algunos estudiantes no podrían seguirlo. Cambié mi estilo de enseñanza para que incluso los estudiantes más lentos pudieran seguir el ritmo. Siempre que pudieran usar al menos uno o dos hechizos avanzados, les daba la máxima calificación. Esta estrategia me permitió ascender a instructor de nivel superior, y mi familia recibió el estatus de conde. Aparté de mi mente los pensamientos del pasado al llegar a la puerta del aula de Aoi Kono Minato. Era hora de juzgar su diferente enfoque de la enseñanza. Disculpe, dije abriendo la puerta y entrando al aula. Había más gente en el aula de la que esperaba, y no solo estudiantes, sino también profesores. Eché un vistazo a los estudiantes y vi a Colt, Aile, Liz y Bell sentados juntos, y a Zenley al frente. Para mí sorpresa, Dean también estaba allí. Incluso Feltiar Kayan y Rax estaban presentes. Eso hacía un total de 7 estudiantes, además de Strat, Elisa y... ¿Usted también asiste a esta clase, profesor Spasaid?, pregunté. La incomodidad se apoderó de su rostro y señaló hacia la ventana. Hasta el director está observando, así que no pude evitar preguntarme qué clase de clase es esta. Seguí su dedo y vi al director Glenn agacharse rápidamente para esconderse. Esto no puede ser real. ¿Cómo? Director, debería ser la persona más informada y competente del campus. Es su trabajo. Entonces, ¿por qué está observando esta clase? ¿Tiene algo de especial? Me senté en un rincón del fondo del aula.
Mientras las preguntas me daban vueltas en la cabeza. Aoi me miró y luego bajó la vista a su lista de asistencia antes de pasar revista a la clase. Parece que ya están todos, así que comencemos. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Hoy aprenderemos sobre la brujería de rayos. Tras una breve pausa, volvió a hablar. Rayos en forma de bola. Un cuerpo brillante de luz púrpura, de unos 5 centímetros de diámetro, apareció sobre su palma. Crujió y silbó en su mano mientras parpadeaba. Nadie en la clase se atrevió a moverse. Aoi agarró la esfera con ambas manos y la estiró a lo largo, formando una delgada figura que parecía un rayo. Me puse de pie de un salto. Es imposible que aprendan a hacer eso. Al principio había decidido callarme hasta el final de la clase, pero después de ver esta demostración no pude callarme. No lograba identificar con exactitud qué emoción había impulsado mi arrebato, pero sentía una punzada de miedo en el corazón. Aoi disipó el rayo tan rápido como lo había creado. ¿Y por qué?, preguntó con indiferencia. Golpeé el escritorio con todas mis fuerzas. Electricidad. A lo largo de la historia, los que han usado la magia del rayo han sido escasos, exclamé con una voz que no llegó a ser un grito. Es una técnica secreta que se ha transmitido oralmente a solo unas pocas personas, pero ya no hay nadie que pueda usarla. No estoy seguro de los hechizos del pasado, pero este es original mío. Mi mentor también puede usarlo. Eso no es posible. Estas fueron las palabras irreflexivas de un prodigio. No, ella era más que un prodigio. Era un monstruo. Mi mente creó una docena de argumentos para usar en su contra, pero lo absurdo de la situación me dejó atónito, incapaz de decir una palabra. Me dejé caer en la silla y dejé que mi peso se hundiera en el respaldo. Bien. Si dices que puedes enseñar esto, entonces hazlo. Aoi volvió a mirar a la clase con una expresión neutral. Empezaremos hablando de la composición de las nubes. El vapor de agua en el aire asciende y, una vez que alcanza la altura suficiente en el cielo como para que la temperatura baje, se forman las naves. Durante los periodos de clima cálido, el agua de fuentes como ríos y el océano se evapora a mayor escala, lo que hace que las nubes sean más grandes y densas. Aoi creó una bola de agua sobre su mano, que poco a poco se convirtió en niebla. El vapor ascendió gradualmente y se concentró en el techo del aula. Esta es una nube artificial. Tiene poca densidad, así que vamos a hacerla más densa. Creo que con esto será suficiente por hoy, así que hagamos nuestro mejor esfuerzo para el conjuro. Intentémoslo así hoy, dijo como si la idea se le hubiera ocurrido en ese momento. Luego procedió a explicar el conjuro. El primer paso creó agua y la fijó. El segundo la calentó. El tercero la hizo ascender. El cuarto se ocupó de la circulación, y el quinto la enfrió. Al ajustar los niveles de maná mientras seguía el conjuro, pude replicar lo que Aoi había hecho a menor escala. Realizar el conjuro por mi cuenta me permitió comprender cómo se movía mi maná. Aunque esto no estaba incluido en el conjuro, parecía que el agua fría caía y luego se calentaba y subía, formando un ciclo. Esta es la composición de una nube. Quienes hayan podido crearla, intenten aumentar la cantidad de agua. Seguí las instrucciones de Aoi. Aunque la tarea no era imposible, me pareció bastante difícil. No me cabía duda de que la mayoría de la gente no sería capaz de hacerlo. Miré a mi alrededor para confirmar mis sospechas. Esto es difícil. Todo es cuestión de tu imaginación, Colt. Respondió Aile. Intenta imaginarte claramente el tipo de nube que hizo el profesor Aoi. Vaya, en realidad es más fácil de lo que pensaba, dijo Dean. Liz estaba impresionada. Wow, Dean. Eres tan bueno. Drax se burló de su amigo bestia. G. El mío es más grande que el tuyo, Felter. Cállate y concéntrate, susurró Felter. Wow. Bien hecho, Senley. Exclamó Liz. Aile se giró hacia ella. Liz. En serio, concéntrate. Para mi sorpresa, aunque todos eran ruidosos y bulliciosos, todos lograron activar el hechizo. Algunos incluso lo habían hecho mejor que yo. Miré a los instructores y descubrí que incluso Elisa, de quien había oído que solo podía usar hechicería de tierra, había logrado crear una pequeña bola de agua. Trate de recordar las propiedades del método de creación de agua que le enseñé anteriormente. Profesora Elisa, aconsejó Aoi. Lo intentaré. Mantén la calma, Elisa, dijo Strat. Incluso Spasaid pareció impresionado. Esto es bastante intrigante. Así que esto es una nube. Elisa tenía dificultades, ya que esto no era su especialidad, pero todos los demás habían logrado lanzar el hechizo.
Tras recibir consejos de Stratia Ui, Elisa finalmente logró crear una nube por sí sola. ¿Cómo es posible? Todos están en la misma clase y aprendiendo el mismo hechizo nuevo, y aún así. Miré. La nube que había creado, que no era especialmente grande. Afuera de la ventana, había empezado a llover a cántaros, y el director Glenn estaba siendo azotado por un torbellino. Lucía una enorme sonrisa. Aui. Para mi sorpresa, Foar se tomó la clase muy en serio. En el breve instante en que me distraje con él director Glenn, que se estaba volviendo loco afuera, Foar aumentó el tamaño de su nube sin que yo le diera ninguna indicación. No quería que el director siguiera con esta lluvia torrencial, así que abrí la ventana para regañarlo. Tras confirmar que estaba reflexionando sobre sus acciones, evalué la clase. Todos lo tenían prácticamente controlado. Me pregunto si esto habrá convencido a Foar. Pero quizá no. Aunque quedaban menos de 10 minutos de clase, decidí añadir algo más. Terminemos con un repaso. Lo digo en cada clase, pero para usar la hechicería, primero debemos comprender la estructura de las cosas. Al igual que la profesora Elisa, quien hasta hace poco solo podía usar hechicería de tierra, aprendió a usar otros elementos, comprender la composición de los objetos naturales permite aprender todo tipo de hechizos, excepto los no elementales. Algunos pueden aprender ciertas cosas más rápido que otros, pero sé que todos son muy capaces, solo miren cómo todos han logrado el objetivo de la clase de hoy. Por el rostro de Foar, supe que no había considerado este enfoque de aprendizaje antes. Probablemente podría ser muy valioso para su propia enseñanza y estudios, si estuviera dispuesto a tomarlo en serio. Observé con alegría a los estudiantes e instructores reunidos una vez más. Bueno, entonces, la próxima clase nos centraremos en los rayos. Para ello, necesitarán recordar cómo cambiar las propiedades del agua, así que asegúrense de repasar a fondo la lección de hoy. ¿Qué te pareció?, le pregunté a Foar después de clase. ¿Aún me consideras un fracaso como profesor?, pregunté. La boca de Foar permaneció inmóvil al principio, y casi podía ver cómo giraba su cabeza mientras se esforzaba por elegir las palabras con cuidado. Todavía no lo sé. Sin embargo, por ahora puedo decir que has dado una buena clase. Espero con ansias la próxima. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Elisa chasqueó la lengua mientras lo veía alejarse. ¿Qué testarudo es? Seguro que está pensando en lo increíble que eres. Apuesto a que sí. No lo sé. Aunque me gustaría que me aprobara. Sí que lo hace. Por eso dijo que volvería. De todos, probablemente sea el que más ganas tiene de asistir a tu próxima clase. ¿Estás seguro de que no es solo porque quiere observar un poco más? Strat intervino. No te preocupes. A pesar de cómo se presenta, Foar es una persona muy comprensiva. Aunque no lo acepte de inmediato, sé que en el fondo te aprueba como instructor, dijo, dándome su propio sello de aprobación. Bueno, supongo que si ambos están de acuerdo, no pasa nada. Mañana tengo clase otra vez, así que a ver. ¿Qué tal? Debería pensar un poco más en cómo quiero que sea la clase de mañana. Al día siguiente, Foar ya estaba en su asiento cuando llegué. Esperaba con indiferencia el comienzo de la clase, en silencio y con los ojos cerrados. No pude evitar mirarlo fijamente, y noté que los estudiantes también se quedaban boquiabiertos mientras se dirigían a sus asientos. Pasé lista y, tras confirmar que todos estaban presentes, comencé a hablar. Comencemos la clase. Los ojos de Foar se abrieron de golpe. Aunque me perturbó un poco la forma en que me clavaba la mirada, giré la palma hacia arriba y creé una nube. Primero, repasemos la clase de ayer. Quiero que todos hagan una nube. Si tienen alguna dificultad, por favor, avísenme. Inesperadamente, todos formaron una nube con facilidad, como si fuera algo natural. Incluso la nube de Elisa tenía un tamaño considerable. Como era de esperar de la Academia Fiddich. Son todos hechiceros espectaculares, dije antes de pasar a mi explicación sobre la composición de los rayos. Deberían entender más o menos la estructura de una nube ahora que pueden crear una con su propio maná. El agua se evapora debido al calor y asciende. Igual que en el clima normal. Cuando la temperatura es alta, el agua evaporada asciende a mayor velocidad. Como resultado, las nubes de verano son más densas y altas. Estas nubes se enfrían al ascender, y el agua que liberan como lluvia rosa con el agua evaporada ascendente. Para un ejemplo tangible y fácil de entender, creé innumerables fragmentos pequeños de hielo y los hice moverse hacia arriba y hacia abajo. Seguí añadiendo más y aumentando su velocidad hasta que vi la electricidad estática. Cuando los objetos se frotan entre sí, crean electricidad estática, que es una versión mucho más pequeña del rayo.
Comprender este proceso y combinarlo con el lanzamiento de hechizos es la hechicería del rayo. Los estudiantes estaban tan absortos con mis palabras que se olvidaron de mantener sus nubes. Entonces, ¿la hechicería del rayo proviene de la hechicería del agua?, preguntó Strat. Negué con la cabeza. No. Si solo usas magia de agua, solo podrás crear nubes de relámpagos incontrolables. Además, ¿cómo estás creando el relámpago artificialmente, si no lo mantienes con tu maná? Desaparecerá, ya que no se cumplen las condiciones para que la nube se cree de forma natural. Strat murmuró mientras se sumía en sus pensamientos. Spasaid aprovechó la oportunidad para hacer su propia pregunta. Pero eso no significaría que necesitarías a varias personas para usar esta hechicería con éxito. Ya es increíblemente difícil interferir con un hechizo que alguien más ha lanzado, pero olvidémoslo por ahora. Ayer pudiste crear un rayo tú solo. Eso significa que es posible hacerlo sin otros, ¿verdad? La pregunta de Spasaid hizo que Foar levantara la vista. Bajo las miradas de todos, comencé a formular mi explicación con sentido común. Primero, déjenme aclarar una idea errónea. Es absolutamente posible lanzar hechizos con múltiples elementos simultáneamente, no uno tras otro. La clase empezó llena de entusiasmo. Drax se puso de pie. He oído hablar de esto en mi familia. A ese tipo de personas se les llama dobles. ¿Verdad? Y apuesto a que no es algo que solo mi familia haya oído. Estoy seguro de que otras familias reales tienen sus propias historias. Pero por lo que has descrito sobre la brujería de rayos, encaja con la leyenda de los dobles. Se tapó la boca con la mano, quizá dándose cuenta de que no debía dejar escapar esa información. Esta vez, Zenley habló, en ese caso, significa que la razón por la que se perdió la hechicería del rayo es porque ya no hay hechiceros que puedan usar varios elementos a la vez. Todos esperaban con gran expectación mi respuesta. Por desgracia, no era muy experto en el tema. Dicho esto, si solo me refería a los últimos 10 años, mi maestro, Owain Millers, había aprendido a usar la brujería del rayo. Por lo que pude ver, no era necesario ser especial para usar dos elementos a la vez. Que yo sepa, hay al menos 2 hechiceros, incluyéndome a mí, que pueden usar 2 elementos a la vez. Lo mismo ocurre con la cantidad de hechiceros que pueden usar la hechicería del rayo. Si tuviera que adivinar, la técnica secreta se perdió porque se transmitió selectivamente. Colt se levantó con entusiasmo. ¿Significa eso que podemos aprender a usar 2 elementos simultáneamente? Lo más probable. Levanté un dedo. Lamento que esto se haya convertido en un experimento, pero si logras aprender los fundamentos de la hechicería del rayo, creo que demostrarás que cualquiera puede aprender a usar varios elementos a la vez. El aula quedó en silencio. Foar levantó la mano. ¿Cuánto tiempo planean que dure esta unidad? 1 semana. Calculo que con eso les sobrará tiempo. Todos aquí eran tan talentosos que confiaba en que podrían dominar los fundamentos en 3 clases. Foar abrió la boca como si quisiera decir algo, con la duda ensombreciendo su rostro. Al ver a Glenn pegado a la ventana mirando hacia adentro, simplemente negó con la cabeza. Está bien, entonces. Continúe, por favor, dijo en voz baja. Capítulo 10, cambio. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Navel. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Para mi sorpresa, incluso en mi siguiente clase, Foar fue el primero en llegar. En ese momento, ni los estudiantes ni los demás instructores parecían inquietos por su presencia. Charlaron entre ellos mientras tomaban asiento. No veo al director Glenn. Se está tomando el día libre. Supongo que no está intentando tener una asistencia perfecta. En fin. Espera. No, ahí está. Simplemente se había acercado a la ventana más cercana. Al frente del aula. Los demás asistentes lo vieron, pero fingieron no verlo. Como ya habían llegado todos. Pasé lista y empecé mi clase. Sigamos donde lo dejamos la última vez. Les enseñaré a usar 2 elementos a la vez, dije. Durante la clase anterior, ayudé a todos a aprender a hacer sus nubes aún más grandes. Había 2 maneras de crear una nube de tormenta. La primera era seguir lanzando hechizos de agua hasta formar una, y la segunda era usar 2 elementos simultáneamente. Añadir viento al hechizo aceleraba la formación de la nube de tormenta. Como ya les había dado la clave del primer método, si practicaban a diario, con el tiempo todos aprenderían a hacerlo. Pero para el segundo método, tenían que aprender a lanzar hechizos de viento al mismo tiempo. Reflexioné sobre cómo empezar la clase antes de observar las caras entusiasmadas de la clase. Primero, aprendamos sobre la electricidad. Muchas cosas diferentes la producen.
Sin embargo, no fluye a través del agua pura, que, como su nombre indica, es agua sin impurezas. Se cree que el agua hecha con brujería es muy parecida al agua pura. Quizás este concepto les resulte un poco difícil de comprender. Todos me miran con la mirada perdida. Esta agua casi destilada absorbe rápidamente los materiales solubles en agua del aire, volviéndose conductora. Así que, incluso con hechizos de agua normales, con el tiempo podrán crear una nube de tormenta. Dicho esto, el problema de este método es su ineficacia, lo que nos lleva a la solución, usar dos o más elementos simultáneamente. Lancé un hechizo de agua y uno de viento. Pueden usar brujería de agua y tierra para crear una nube de tormenta, pero agua y viento es mucho más fácil. Primero, que todos aprendan el conjuro. Comprender la estructura de sus versos les ayudará a comprender cuánto maná necesitarán. Aumenté la temperatura de la esfera de agua que había creado y usé el viento para aumentar su velocidad de rotación. Esto creó un efecto de torbellino, que concentré y condensé en el centro. Este núcleo giratorio empujó los materiales hacia afuera, creando una bola de agua y viento de aproximadamente 1 metro de diámetro. De repente, la electricidad estática comenzó a cargarse en el centro de la esfera y, al cabo de un rato, empezó a liberarse. Aunque la electricidad era intensa, seguía siendo el hechizo más básico. Este es el punto de partida de la magia de rayos, bola eléctrica. Ahora, que todos lo intenten. Aunque esperaba que Foar interviniera furioso, en realidad estaba muy motivado para intentarlo, al igual que el resto de la clase. Disimulé mi sorpresa y continué con mi explicación. El conjuro consiste en crear agua, calentarla, crear viento, acelerarla y condensarla, 5 versos en total. Si intentas crear los mismos efectos con los versos completos de tus hechizos habituales de agua y viento, se alargará más de 10 versos y probablemente fracasará. Por eso, este conjuro usa un lenguaje considerablemente diferente al de los hechizos regulares. Necesitarás comprender cada palabra y recitarlas con claridad. Comencé a explicar el significado y los efectos de cada palabra del conjuro. Una vez que la clase superó su asombro ante estas revelaciones, comenzaron a hacer preguntas. Al final, incluso Foar pareció satisfecho. Y comenzó a intentar el conjuro con fervor. El primero en lograrlo fue, sorprendentemente, Dean, el estudiante más joven y el que menos destacaba. Profesora Ui. ¿Está viendo esto? Entró en pánico cuando una esfera eléctrica crepitó frente a él. Si hubiera estado más tranquilo, le habría aconsejado reducir el suministro de maná y reducir el tamaño. Pero dudaba que estuviera lo suficientemente despejado como para hacer eso ahora. Intenta concentrar tu maná. Así, podrás hacer que el rayo sea aún más fuerte. ¿No vas a ayudarme a calmarlo? Caminé hacia el estupefacto de Anne, que estaba luchando con su esfera parpadeante. Has hecho todo bien con el tamaño de la esfera, pero el equilibrio de maná es simplemente inestable. Creo que estás aplicando demasiado a la parte de calentamiento del hechizo. Ya que has llegado hasta aquí, solo te queda dedicar el 80% de tu atención a acelerar y condensar el viento. Hacer. Eso hará que el hechizo crezca por sí solo. Lo detendré si parece que se va a descontrolar, así que... Adelante, inténtalo. Descontrolada. Estaré bien. Estarás bien. Dean parecía estar al borde de las lágrimas, pero una expresión decidida se apoderó de su rostro. Mientras se concentraba en controlar su maná. Aprende bastante rápido. Parece tener un buen dominio de la composición de la electricidad. A este paso, podrá avanzar. La electricidad aumentó y la esfera parpadeó violentamente mientras la energía en su interior crecía exponencialmente. Dean empezó a sudar la gota gorda mientras intentaba desesperadamente controlarla y mantener su tamaño, pero noté que había llegado a su límite. Detengámonos aquí. Para rayos, dije. Mi hechicería de tierra creó una varilla metálica que se elevó del suelo justo cuando la esfera alcanzó su masa crítica. Con un fuerte crujido, el rayo descontrolado saltó hacia el pararrayos y se disipó. La nube de tormenta, que estaba hecha de maná, también desapareció. Dean se dejó caer al suelo aliviado. Rayos. Eso me asustó, dijo con una media sonrisa. Entonces, se dio cuenta de que toda la clase lo miraba fijamente y tragó saliva. Fue increíble, Dean, dijo Senley. ¿Cómo aprendiste a hacerlo ya? Se acercó a él con una sonrisa radiante. Dean se sonrojó y se encogió de hombros. Bueno, no estoy muy seguro. Era como si no girara en línea recta, sino a lo largo de varias líneas. Al oírlo de la fricción pensé que podría hacer esto. A pesar de su nerviosismo, intentó explicarlo lo mejor que pudo. Los ojos de Elisa estaban fijos en él. Es un año menor que los demás,
como Zenlei, y se especializa en hechicería de tierra, pero aquí está, lanzando hechicería de agua como un mago natural con la ayuda de Aoi, susurró. Spasaid frunció el ceño. Estás diciendo que mis clases de hechicería acuática no fueron suficientes para enseñarle. No. Lo siento. Dijo frenéticamente. Strat intervino para calmar la tensión. Tengo la sensación de que los estudiantes aprenden nuevos hechizos más rápido que los instructores en general. No tiene nada que ver con lo que se te da bien o mal. Las palabras de Strat me impactaron y me dirigí a la clase. Tiene razón. Las mentes de los estudiantes probablemente sean más flexibles en cuanto a su comprensión del sentido común de la brujería. Siendo franco, esta escuela enseña los fundamentos de la brujería de una forma indirecta que no deja mucho espacio para la creatividad. Te preguntaría qué quieres decir con eso, pero, lo entiendo, respondió Foar. Tu clase es completamente diferente a la nuestra, y no solo porque estás enseñando hechizos nuevos. Ofreces una perspectiva única sobre cómo pensar en los conjuros y cómo comprender e imaginar la construcción de objetos. Tu perspectiva es claramente diferente a la nuestra. También lo son tus conjuros, o la falta de ellos. Me acaricié la barbilla con introspección. Bueno, lo más importante no es memorizar conjuros, sino analizar la escritura de brujería que usan. Si centras tu investigación en eso, puede que obtengas resultados diferentes. Además, mi capacidad para saltarse conjuros es fruto de mi investigación sobre círculos mágicos. Círculos mágicos, exclamó Elisa. ¿Los has descifrado?, preguntó Strat. Foar volvió a hablar, manteniendo la compostura. Esa es una técnica increíblemente secreta. No digo que debas enseñarla, pero me gustaría ver una demostración al menos una vez. La brujería sin conjuros es prácticamente una leyenda en esta época. Pensé cuál sería el mejor hechizo para mostrarle. Bueno, supongo que todos los elementos serían buenos. Lancé varios hechizos, creando una lanza de fuego, una esfera de agua, un muro de arena y un remolino increíblemente pequeño con rayos. Por último, mostré un hechizo de curación. Podría haber usado un hechizo no elemental también, pero como no mucha gente usaba ese tipo de hechicería, no pensé que fuera una buena referencia para ellos. Al final de mi sesión de lanzamiento de hechizos, todos estaban boquiabiertos. Profesora Ui, que tan cerca está de la cima de la hechicería, ¿ha alcanzado la verdad de la hechicería? ¿Ha alcanzado el abismo de la hechicería?, preguntó, con su mirada severa clavada en mí. La clase quedó en silencio y todos esperaban mi respuesta con gran expectación. No sabía muy bien qué responder, pero no podía dejarlos con la duda. Bueno, es difícil decir cuánto he avanzado, pero si tuviera que cuantificar mi progreso, estoy en el punto donde puedo usar hechicería de nivel avanzado en todos los elementos sin ningún conjuro. Además, he creado hechizos originales usando cada uno de los elementos. Sin embargo, no creo haber alcanzado la cima de la hechicería. Aún queda mucho por investigar. Foar ignoró el murmullo de los estudiantes y continuó su interrogatorio. ¿Qué más podrían investigar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Aspiran a un tipo de brujería aún más poderosa?, preguntó con un tono casi exasperado. Me encogí de hombros. Mi maestro está investigando un hechizo que te permitiría moverte instantáneamente de un lugar a otro. Me gustaría ayudarle con eso, al menos. Siendo sincero, estoy investigando cómo volver a Japón, pero dudo en decirlo en voz alta. Creo que es mejor hablar de la investigación de Owain. Transporte instantáneo. Ya veo. Sin duda, es algo que merece la pena investigar. No, si acaso, puede que sea algo que solo tú puedas investigar, murmuró Foar, asintiendo para sí mismo. El timbre sonó señalando el final de la clase. Bueno, terminemos por hoy. Por favor, no lancen el hechizo de rayos solos hasta la próxima clase. Puede que sepan cómo usarlo, pero aún pueden perder el control. Por lo tanto, les prohíbo usarlo fuera de clase. Hasta que determine que no tienen problemas con su hechizo. Eso también lo incluye a usted, director. Glenn. Miré fijamente hacia afuera, donde él estaba conjurando electricidad con entusiasmo. Glenn, señalado, soltó el hechizo e hizo la señal universal de vale con la mano. Me devolvió la sonrisa. Pero no pude evitar sospechar. Al parecer, anoche cayó una especie de misterioso aguacero localizado. Quizás sería mejor vigilar al director por ahora. Pero pensándolo bien, quizá no debería. Sería bastante grosero de mi parte. Independientemente de cómo actúe, es el director de la Academia de Brujería más prestigiosa del mundo. Estoy seguro de que puede controlarse. Con esto, finalicé formalmente la clase.
Al día siguiente, la gente comentaba que la noche anterior había habido relámpagos a pesar de la ausencia total de nubes, así que llamé al director. Pero mientras estaba frente a mí cabizbajo, empapado, como un perro abandonado bajo la lluvia, no pude ser duro. En cambio, le di una advertencia. La próxima vez que no me escuches, no te enseñaré ningún hechizo nuevo. Oh, se retorció las manos y mantuvo la cabeza gacha. Se siente mal. Supongo que ni el director puede vencer al envejecimiento. Seré amable. No deberías exigirte demasiado. Seguro que te interesa mucho mi clase, pero no tienes por qué venir. Siempre. No seas absurdo. Por favor, no me prohíbas ir a tus clases. Has llegado a un tema muy interesante. Sí. No puedo ir a tus clases, no podré dormir por las noches. Por favor, deja de aferrarte a mí. No me gusta el acoso sexual. Cuque. Ay, lo siento mucho. Se escabulló de mí. Si sigo así, prácticamente equivaldrá a acoso. Supongo que no tengo elección. Suspiré y relajé los hombros. No pasa nada. Solo recuerda lo que te dije. Que tengas un buen día. Oh. Gracias. Muchísimas gracias, Aoi. Dijo, saltando de alegría. Me alejé para prepararme para mi siguiente clase mientras sus excesivas exclamaciones de gratitud se desvanecían en la distancia. Me dirigí al espacio junto a la arena, que me habían dado permiso para usar. Para esta lección. Antes de mi siguiente clase, necesitaba preparar una estructura que resistiera hechizos poderosos. ¿Cómo debería construirla? Quizás sería mejor que tuviera funciones de autorreparación en lugar de centrarme en hacerla lo más resistente posible. Podía crear muros de diferentes tamaños según el tipo de hechicería que usara, pero necesitaba amurallar un área de al menos 6 metros de alto, 5 de largo y 15 de ancho para bloquear hechizos a gran escala. Muro de roca. Concentré mi maná y creé una muralla de piedra. Tenía unos 6 metros de alto, 5 de largo y 1 metro de grosor. Si hubiera intentado construir un muro normal, habría sido perfectamente útil, e incluso excesivamente resistente. Sin embargo, era demasiado delgado para lo que necesitaba. Defenderme de hechizos poderosos. Por eso seguí alimentándolo con maná mientras inscribía un círculo mágico sobre él. Aunque el proceso podría haber parecido fácil a un observador externo, no lo fue en absoluto. Si bien crear el círculo mágico no requería tanto maná como lanzar el hechizo, tenía que ajustar continuamente el flujo de maná para mantener la cantidad mínima necesaria para conservar la forma del muro. Si no controlaba bien este flujo, podrían formarse grietas en el muro e incluso caerse trozos. Como tenía que concentrarme en inscribir el círculo mágico, todos estos ajustes al maná debían ocurrir de forma más o menos inconsciente. Eso era algo con lo que incluso los grandes Owain Millers tenían dificultades. Lo haré simple, el hechizo mantendrá la dureza del muro y reparará automáticamente cualquier daño. Para el suministro de maná, usaré el maná de quien esté en el área inmediata. Pero espera. Si un niño llega aquí por error, lo absorberá por completo y se desmayará por falta de maná. Además, si el suministro de maná se interrumpiera porque alguien cayera inconsciente, el muro perdería su forma. Por suerte, se me ocurrió una idea. Si ese es el caso, solo necesito limitar quién puede entrar en la zona. Haré que solo quienes puedan usar hechicería avanzada, es decir, quienes no sufran deficiencia de maná, puedan entrar. Y listo. Creé 3 paredes más y un techo siguiendo los mismos principios, e instalé una pesada puerta metálica en una de ellas. El resultado fue un edificio rectangular con paredes de piedra blanca. Resaltaba un poco en comparación con el resto del campus, pero estaba seguro de que la gente se acostumbraría enseguida. Había terminado mi primer edificio desde que ayudé a Owain a construir una nueva casa para su investigación. Descubriré el resto durante la clase de la próxima semana cuando realmente lo usemos. Al volver a la residencia, me encontré con Elisa, que se había tomado el fin de semana libre por su horario de clases. Corrió hacia mí a una velocidad increíble. Hoy. ¿Dónde has estado todo el día? Te he estado buscando. Ven a mi habitación. Bueno, no, vamos a la tuya. Me gustaría hablar. No tuve tiempo de responder a su saludo exagerado cuando alguien apareció de repente detrás de ella. Sus ojos brillaron mientras sus enormes manos apretaban con fuerza la cabeza de Elisa. Ick. Elisa tembló en el agarre de la madre del dormitorio, Gleanorra Nova Scotia. Tranquila, Elisa. Estás armando un escándalo. Sí, señora. Lo siento. La espalda de Elisa crujió cuando Gleanorra la obligó a enderezar su postura. Vámonos, dijo Elisa con terror en la mirada. Muy silenciosamente, y rápido. Finalmente liberada de las garras de Gleanorra,
Inclinó la cabeza y me empujó la espalda, obligándome a trotar suavemente. Mientras salíamos del lugar, Gleanorra entrecerró los ojos. Si corres por los pasillos, estás muerto. Ah. Gritó Elisa suavemente. Disminuyó el paso, pero siguió alejándome. No estaba seguro de por qué había decidido ir a mi habitación, pero la respuesta se hizo evidente de inmediato cuando llegamos. Las salas de instructores de la planta superior son tan grandes. Quizás algún día pueda. Los ojos de Elisa brillaron al mirar a su alrededor, pero luego se quedó sin aliento, saliendo de su ensoñación. Ah, sí. Dijo, dándose la vuelta. Quería pedirte un favor. ¿Qué clase de favor? Elisa se arrodilló y entrelazó los dedos frente a su cara como si estuviera rezando. Me recordó a cómo se arrodillan los caballeros, pero cuando Elisa lo hizo, se veía muy linda debido a su apariencia juvenil. Por favor, enséñame sobre círculos mágicos. Me parece bien aunque sea un poquito. Por favor. Maestro. Ladeé la cabeza, confundido. Maestro. Era la primera vez que alguien me llamaba así. Por el momento, dejé que Elisa se sentara en el sofá mientras preparaba el té. Las hojas impregnaban la habitación con un suave aroma. Quizás fuera solo mi imaginación, pero ahora el interior se sentía mucho más elegante. Lo siento, no tengo bocadillos para servir. Ay, no. No tienes que preocuparte por nada de eso. Elisa se llevó la taza a la boca, pero quizá estaba demasiado caliente, porque retrocedió en cuanto la rozó con los labios. ¡Qué adorable! Entonces, ¿por qué quieres ser mi aprendiz? Elisa se acomodó. Creo haberte dicho antes que estoy investigando círculos mágicos. En mi país natal, el reino de Gransand, cada vez menos personas pueden convertirse en hechiceros con el tiempo. No se me ocurre ninguna buena solución para solucionar los problemas del país, pero tal vez tu investigación podría dar a todos las mismas oportunidades de convertirse en hechiceros. Todos en el reino tienen maná, así que tal vez si logro recuperar los círculos mágicos, todos podrán lanzar hechizos. Mientras tengan un círculo mágico, solo tendrán que imaginarlo para activar el hechizo correspondiente. Mientras suministran la cantidad adecuada de maná. Pero no existen ya herramientas de hechicería que puedan usar con su maná. Supongo que no te refieres a las antiguas herramientas de hechicería de las reliquias, sino a cosas como las piedras mágicas de fuego que pueden encender un fuego, ¿verdad? Sin duda son útiles para la vida cotidiana, pero no son tan prácticas ni adaptables como poder lanzar hechizos uno mismo. Si Gransand se retrasa en la investigación de hechicería, el poder de nuestro país se debilitará. Quiero enriquecer mi hogar con más conocimiento. Me fue imposible negarme tras ver su mirada decidida. De acuerdo. En ese caso, por muy limitado que sea en este campo, te enseñaré lo que sé sobre círculos mágicos. Sin embargo, te advierto que los he estudiado durante 10 años. No te será fácil aprenderlo todo. Elisa me sonrió con ojos brillantes. Gracias. Oh. No recuerdo que hubiera ningún edificio aquí. Strat y Spasaid miraban con curiosidad el edificio que había hecho. El profesor Aoi probablemente lo logró, dijo Senley. Sí, es cierto. Lo hice ayer. El silencio sepulcral que flotaba en el aire me resultaba opresivo, pero me alivió que todos creyeran tanto en mí que aceptaran al instante que yo había creado el edificio. Me dirigí a la puerta. ¿Por qué actúas como si esto fuera lo más natural del mundo? Intervino Strat. Aoi. Lo hiciste en una sola noche. Exclamó Elisa. Me trataban como a un niño problemático. Qué grosero. Para que quede constancia, obtuve la aprobación del director, dije. Ese no es el punto, respondió Elisa. Strat y Elisa parecían derrotados. ¿Por qué sigues sorprendida? Preguntó Felter, aceptando la escena con calma. Drax asintió. Sí, ya me he acostumbrado más o menos a sus travesuras. Spasaid parecía resignarse a la realidad de lo que le esperaba. Lo que me sorprende es que esta sea otra técnica nueva. Antiguamente se construían edificios con brujería, pero las técnicas de construcción modernas suelen usar brujería de tierra para crear bloques que se alinean y luego se consolidan con vidriado de ceniza. Aunque ese método es mucho más rápido que hacerlo sin brujería, aún así se necesitaría más de un día para construir un edificio como este. Foar hizo un gesto con la mano. Esta técnica es bastante intrigante, pero es más pertinente que continuemos con la clase de la última vez. Quizás después puedas pedirle una explicación si tiene tiempo. Me alegró muchísimo que Foar, precisamente, fuera quien encaminara la clase. Era hora de entrar al edificio. Disculpen, pero podrían entrar uno por uno. Abran la puerta y luego ciérrenla. Todos se miraron para ver quién entraría primero, pero Strat tomó la iniciativa.
En cuanto tocó el pomo, la puerta brilló tenuemente. ¿Qué está pasando? Si no tienes suficiente maná para usar hechicería avanzada, la puerta no se abrirá, respondí. El truco que usé es sencillo. La manija mide la densidad de tu maná y, si detecta que alcanzas el umbral, se desbloquea. Es sencillo. Supongo que sí. Bueno, por ahora, adelante, entra. Empujé a Strat hacia adelante en medio de su introspección, y abrió la puerta. Al entrar, una parte de la pared comenzó a brillar al absorber su maná. El edificio era básicamente una gran caja con ventilación y drenaje. Sin embargo, entre la luz del sol exterior y las luces interiores alimentadas por maná, no estaba oscuro dentro. ¿No hay nada ahí dentro?, preguntó Aile. Todos los demás parecían compartir la misma confusión. Una vez que todos entraron, les presenté con alegría mi creación. Esta es una sala de experimentos para hechicería ofensiva. Aunque no resiste hechizos extremadamente poderosos que afecten un área extensa. Como el aliento de dragón, debería manejar hechicería regular de nivel avanzado sin problemas. Les demostré con un hechizo eléctrico. Relámpago. Apunté la palma hacia una pared y una bola blanca flotó en el aire frente a ella. Entonces, un rayo eléctrico salió disparado de cada uno de mis dedos hacia la esfera, expandiéndola al tamaño de una bola de boliche en un instante. Proyectiles como balas se salieron disparados de la esfera, dejando estelas de luz azul blanquecina a su paso. Un ruido explosivo y ensordecedor resonó por la sala, seguido del sonido de algo rompiéndose. La clase se tapó los oídos y frunció el ceño, pero una vez que terminó la cacofonía, parpadearon asombrados. Rompió un agujero en la pared, susurró Rax. Colt señaló la pared. Significa esto que, por muy poderosas que sean las defensas, la electricidad puede atravesarlas. Negué con la cabeza. Estos muros tienen apenas 1 metro de grosor. También podrías atravesarlos con hechizos de hielo o tierra especializados en destrucción física. Sin embargo, es imposible destruir este edificio con algo que no sea hechicería de nivel avanzado. Los estudiantes e instructores reunidos pronto comprendieron lo que quería decir cuando las rocas rotas comenzaron a flotar y a encajar nuevamente en el agujero. Se está arreglando solo, comentó Zenley. Eufórica, Elisa corrió hacia mí. ¿Es este el poder de los círculos mágicos? Creo que hay un edificio como este en una de las ruinas del Imperio Bushmills. Levanté la palma de la mano para detenerla. Tranquila. Te explicaré más sobre el edificio en otro momento. Por ahora, practicaremos magia de rayos. Mientras practiquemos aquí, no debería haber daños en la escuela. Hoy vamos a practicar el control del hechizo de electricidad que les enseñé en la clase pasada. Una vez que dominen tanto el conjuro como el flujo de maná adecuado, creo que es seguro decir que han aprendido el hechizo por completo. Ahora, adelante, intenten lanzarlo. Así, sin más, empezó la clase. Al terminar la clase, todos habían aprendido a usar la hechicería del rayo, aunque algunos la usaban con mayor intensidad que otros. Los estudiantes se felicitaron mutuamente por su progreso, y Zenley y Dean se acercaron para hacerme más preguntas. Foar deambulaba inquieto, y me di cuenta de que quería hablar conmigo, así que les pedí a Zenley y Dean que esperaran un poco. Foar me miró con su habitual expresión severa. Me diste una buena lección. Parece que me equivoqué por completo contigo, dijo en voz baja. Sonreí ampliamente. Tengo tu bendición para continuar con mi clase. Sí, claro. Y a mí también me gustaría participar, si me lo permiten. Muchas gracias. Me encantaría que te unieras. Foar me hizo un gesto cortés y se fue. Por fin conseguí la aprobación de Foar Pelnorouses, el famoso instructor de nivel superior. Asistí a la siguiente clase de Foar, y cambió por completo su actitud con sus alumnos. Comentó que le había gustado mi clase y que poseía los conocimientos y las técnicas adecuados para un instructor de alto nivel. Creo que todos deberían tomar su clase al menos una vez, dijo, para sorpresa de sus estudiantes de secundaria. Los malos rumores sobre mí se disiparon rápidamente con el apoyo de Foar. Según Elisa, esto hizo que mi reputación creciera enormemente, aunque algunos estudiantes aún desconfiaban de mí, ya sea porque tenían una identidad noble muy fuerte o porque querían saber primero qué pensaban de mí otros instructores de alto nivel. Esto marcó el verdadero comienzo de mi vida como instructor, y decidí dedicarme por completo a la enseñanza una vez más. Interludio, el Sagrado Imperio de la Hoja de Arce. Históricamente, el Sagrado Imperio de la Hoja de Arce había estado a la vanguardia del estudio de la hechicería, especialmente en lo que respecta a los hechizos de curación. De hecho, llevaban una ventaja
considerable respecto a otros países hasta que esa ventaja prácticamente se desvaneció con el establecimiento de la Academia Fiddich en Bath. Los 6 grandes países habían contribuido a la financiación de la escuela y reconocieron la zona donde se ubicaba, Winturbley, como una ciudad-estado autónoma. Sin embargo, técnicamente, el territorio seguía formando parte de Bath. Si bien la ubicación de la Academia Fiddich no fue necesariamente el único factor que otorgó a Bath la mayor influencia en el continente, sin duda incrementó el poder diplomático de la nación. Incluso durante las conferencias neutrales entre los 6 grandes países, a todos les resultaba difícil discrepar con los representantes de Bath, ya que su país poseía los hechiceros más poderosos. Presintiendo el peligro de este desequilibrio de poder, los otros 5 países comenzaron a elaborar planes para que sus propias escuelas rivalizaran con Fiddich, y el Sagrado Imperio de la Hoja de Arce no fue la excepción. Pero por mucho que lo intentaran, sus escuelas nunca habían podido igualar el prestigio de Fiddich. Incluso si hubieran traído a hechiceros de la corte como instructores, no habrían podido cambiar la percepción pública de que la gente solo asistía a sus escuelas y Fiddich los rechazaba primero. Mientras los gobernantes del imperio se lamentaban por sus vergonzosos fracasos, recibieron un informe de Hiram, quien asistía a la Academia Fiddich. Decía que el orgullo de su país, Foar Pelnorouses, había sido derrotado como hechicero por una mujer que acababa de convertirse en instructora de alto nivel. A pesar de que su país contaba con más de 20 hechiceros de la corte y una mayor variedad de hechiceros en su ejército que otras naciones, lo único que podía preocupar a los presentes era la derrota de Foar. El hombre que leía la carta casi la hizo trizas, pero se contuvo. Se sentó, respirando con dificultad, con los hombros temblando de rabia. Alberta. Le gritó a uno de los guardias imperiales. Sí, su majestad. Un hombre corpulento y joven, vestido con una armadura blanca, dio un paso al frente. No llevaba casco, así que su mirada penetrante resaltaba, pero no tanto como sus orejas de animal, que parecían completamente fuera de lugar en su cabecilla. Casi parecían cuernos. Esta carta contiene noticias bastante desconcertantes, escribió antes de leerla en voz alta. Alberta frunció el ceño al escuchar. ¿Cuál es tu voluntad?, preguntó, dudando en expresar su opinión. Trada este hechicero, Auico nominato, ante mí. Alberta inclinó la cabeza. Sí, señor. Puedo solicitar que me acompañen hombres en esta misión. Todos los que desees. Quisiera 10 guardias imperiales. Además, considerando la habilidad de este instructor, me gustaría traer también al hechicero de la corte, Crown Windsor. El emperador sonrió con sorna. Crown estaba tan obsesionado con todo lo relacionado con la brujería, que probablemente habría acompañado a Alberta aunque no se lo hubieran ordenado. Muy bien. Actúa bajo mi autoridad. Te daré una carta para que la traigas. Sí, su majestad. Exclamó Alberta, inclinando la cabeza profundamente una vez más. El emperador ansiaba ver a la bruja de la Academia Fiddich. Sus labios se curvaron al romper la carta de Hiram. Interludio, Elisa. Entonces, ¿los encantamientos y los círculos mágicos son más o menos lo mismo? Le pregunté a Aoi. En esencia. Sin embargo, la ejecución es diferente, ya que los conjuros utilizan palabras habladas. Representar los matices del habla en un círculo mágico es bastante difícil, y lo contrario también es cierto. Oh, vaya. Había estado estancado en el mismo punto de mi investigación durante muchos años, y las ideas de Aoi eran justo lo que necesitaba para avanzar. Hasta ahora, investigar los círculos mágicos me había parecido andar a tientas en la oscuridad, pero ahora era como si toda la zona estuviera iluminada. A medida que hacía preguntas, el ceño de Strat se acentuaba hasta que finalmente chocó su taza contra la mía, lo que me hizo detenerme. Tranquilos. Dejad las preguntas para después, dijo Strat. Le dio un mordisco a una brocheta de carne antes de acompañarla con vino de frutas. Me comí mi propia brocheta. La carne de aquí está buenísima, ¿verdad?, comenté. Usan ingredientes de alta calidad. El adobo también es sabroso, pero el dulzor es bastante. Mientras Strat y yo revisábamos la cocina, un hombre de cabello azul sedoso emergió del interior del restaurante. Eras Pasaid. Ustedes 3 otra vez. Suspiró. Señaló a Aoi. Tú. Ven conmigo a la habitación privada. Los 3 nos quedamos paralizados, sin palabras. Spasaid esbozó una sonrisa críptica. Foar Pelnorouses también está presente, así que es un momento perfecto, ¿no? Eso fue todo menos perfecto. Si nos sentáramos con Foar, estaba seguro de que haría aún más preguntas que yo. Ni hablar. Estamos aquí para olvidarnos del trabajo y profundizar nuestra amistad. Mientras intentaba rechazar la invitación, Strat intervino.
Así que la olla llama negra a la tetera, dijo. Antes de dar otro bocado. Parecía que quería discutir conmigo, pero no era muy intimidante. Spasaid resopló. Profesor Aoi, creo que aprovechará mejor su tiempo comiendo con el profesor Foari. ¿Conmigo qué? Tendré que declinar. He venido a cenar con ellos dos, dijo, negándose rotundamente. Ya veo. Bueno, en ese caso, por favor, acompáñennos la próxima vez. Spasaid sonaba un poco amargado, pero aún así se dio la vuelta para irse después de decir una última cosa: bajen la voz en público. Los tres bajamos la cabeza en señal de remordimiento. Lo siento. Spasaid hizo un gesto de despedida y se marchó. Nunca se había mostrado tan amable, Intercambiamos miradas divertidas antes de brindar. Desde que Aoi llegó a la academia, tenía la sensación de que las cosas estaban cambiando drásticamente. Aunque no hacía mucho que había llegado. Muchas cosas iban bien, y ella apenas estaba empezando. Pasamos el resto de la noche hablando de nuestras clases, los estudiantes y la hechicería, y riéndonos de lo mucho que le faltaba sentido común a Aoi. Bueno, esa es una caracterización injusta, dijo Aoi, sonriendo con los labios fruncidos. Ni Strat ni yo nos retractamos de lo dicho. Seguimos disfrutando de una cena divertida, pero a mitad de la misma, Spasaid volvió a aparecer furioso ante nosotros. Historia paralela 1, una carta a Owain. Desde que entré en la academia, había estado aprendiendo nuevas técnicas de hechicería a través de libros de la biblioteca escolar y conversaciones con hechiceros de otros países. También descubrí que, sí. Bien, cada país tenía sus propios métodos para lanzar hechizos, la escuela enseñaba el proceso de forma estandarizada, por lo que los estudiantes tenían que reaprender a ser hechiceros. Como Owain buscaba nuevos métodos de brujería, pensé que podría serle útil profundizar en las particularidades de cada país. Sin embargo, había aún más potencial para aprender algo nuevo de los estudiantes e instructores que realizaban investigaciones independientes. Independientemente de sus antecedentes, trabajaban para desarrollar nuevos tipos de brujería o para ampliar los existentes. Mediante un proceso de ensayo y error. Algunos investigaban desde perspectivas que ni siquiera había considerado. Esos fueron los puntos principales de mi carta a Owain, pero terminé con unas frases preguntándole por su salud. Como Owain vivía en un lugar inaccesible para los comerciantes, envié la carta a una ferretería de la ciudad más cercana, que sabía que solía visitar al menos una vez al mes. Calculé que probablemente tardaría un mes en recibir respuesta, pero en 3 semanas, Owain vino en persona. O, más precisamente, envió a un comerciante a entregarme una carta en la Academia Fiddich. Decía que Owain me esperaba fuera de la ciudad y que debía reunirme con él de inmediato. Cuando llegué al punto de encuentro, encontré a Owain apoyado tranquilamente en un árbol. Hace tiempo, dijo, saludando. ¿Qué haces aquí? Aunque había muchas cosas que quería decirle, eso fue lo primero que salió. Leí tu carta. Ah, ya veo. Había escrito sobre brujería, así que, por supuesto, había venido hasta aquí. Podríamos habernos conocido en el pueblo. Resopló como un niño malhumorado. No tengo intención de reunirme con ningún otro hechicero, salvo quizás con Glenn. Tengo cierta reputación aquí, y no es muy buena. Pedí que nos reuniéramos aquí para evitar problemas innecesarios. La expresión de descontento de Owain se desvaneció al recordar algo. Sacó la carta y señaló el bosque. Ralo al lado de la carretera. Hablar aquí es demasiado llamativo. Síganme. He preparado un lugar donde podemos hablar en privado. Su total falta de explicación me frustró, pero despertó mi curiosidad. No había cambiado nada desde la última vez que lo vi. Es tan molesto, y aún así, este comportamiento me resulta extrañamente nostálgico. Seguía a Owain por el bosque. Aunque solo llevaba unos meses en la Academia Fiddich, parecía que hacía siglos que no atravesaba el difícil terreno de un bosque. La tierra blanda, salpicada de raíces, ralentizaba nuestro paso, pero no me importaba porque la luz moteada que se filtraba entre las hojas y las ramas, acompañada de los frescos aromas de los árboles, me relajaba. Tras caminar unos 20 minutos, entramos en un claro. Era como si alguien hubiera excavado un agujero en el follaje. Normalmente, un lugar como este albergaría pantanos o un río serpenteante, pero este no. En el centro del claro se alzaba una casa de piedra de 2 pisos, construida a toda prisa, pero de buena calidad. Parecía nueva, pero me resultaba íntimamente familiar porque era idéntica a la casa donde había vivido con Owain. Trajiste la casa aquí, ya desarrolló la hechicería de teletransportación. Owain resopló. Tonto. Claro que no. Construí esta casa ayer. Pensé que también podría construirla con una forma que ya conozcas, bromeó.
Crear una estructura como esta en un día no era ni de lejos tan descabellado como la hechicería de teletransportación, pero Owain claramente no se dio cuenta de lo descabellada que sonaría semejante hazaña para la persona promedio. Por otro lado, si me hubiera enseñado esta técnica antes de irme de casa a Fiddich, yo también la habría visto como algo normal. En el breve tiempo transcurrido entre que Owain recibió mi carta y ahora, había despejado esta parte del bosque y construido una casa entera. Incluso el director Glenn se quedaría sin palabras. Bueno, da igual. ¿Entramos? Pregunté. Owain frunció el ceño, luego resopló de nuevo y giró sobre sus talones para caminar hacia la casa. Me pregunté cuál sería su problema hasta que caí en la cuenta de que probablemente había creado este lugar. Para mí. Debió saber que me alegraría ver la vieja casa. Pensarlo me conmovió. Owain era un elfo. Testarudo y torpe, con una comunicación terrible, pero en el fondo era verdaderamente amable. Vamos, prepararé algo de comer. ¿Me ayudas? Las orejas de Owain se crisparon. Eso suena bastante problemático, pero supongo que al menos podría lavar los platos, dijo sin mirarme. Aunque no podía verle la cara, noté que estaba de mucho mejor humor. Seguía Owain adentro. Desconcertado. Me recibió el olor a casa recién construida. El interior se parecía bastante a nuestra antigua casa, solo que sin tantos electrodomésticos ni muebles. Supongo que no me sorprende que no pudiera prepararlos todos en tan poco tiempo. Se siente realmente extraño estar en una casa sin libros, dije. No me lo recuerdes. A decir verdad, estoy a punto de derrumbarme y asaltar la biblioteca de la Academia Fiddich. No. Decidí cortar esa sugerencia de raíz antes de que este fanático de la brujería hiciera algo peligroso. Owain se desplomó en su mesa del comedor y yo me senté frente a él. Owain extendió las páginas de mi carta sobre la mesa. Antes de comer, repasemos algunas cosas, dijo. Seguro. Los ojos de Owain brillaron. Primero, empecemos con tu compañera instructora, Elisa, que está estudiando círculos mágicos. ¿Le has preguntado más sobre su método para hacerlos? ¿Es diferente al nuestro? Sí. No parece que haya descubierto ningún método nuevo. Además de sus labores docentes, investiga sola, así que no me sorprende que no haya avanzado mucho. Ah, pero quizá tenga algo interesante que compartir. ¿Qué es eso? Bueno, el círculo mágico que intenta desarrollar no es lo suficientemente completo como para activar un hechizo. Sin embargo, puede almacenar maná, y su forma es considerablemente diferente a la de los que usas. Vaya, qué interesante. Exclamó Owain. Si ha conseguido almacenar maná, el siguiente paso es la conversión. Sería fácil enseñarle a hacer los círculos mágicos que usamos, pero no sería nada interesante. Creo que lo mejor es que descubra la siguiente etapa por sí sola. Una vez que lo consiga, me gustaría saber con detalle cómo fueron sus experimentos. De acuerdo. Déjame contarte lo que sé hasta ahora. En el reverso de una de mis cartas, comencé a dibujar uno de los círculos mágicos que Elisa estaba investigando. De hecho, por la forma, se parecía más a un cuadrado mágico. Si bien esta forma no era tan versátil como un círculo para la brujería tradicional, ofrecía posibilidades interesantes si la hacías tridimensional y la combinabas con otros círculos mágicos. Ya veo. Esto es muy interesante. Aunque he creado círculos mágicos circulares para un flujo de maná óptimo y uniforme, para hechizos más complejos y el desarrollo de nuevos tipos de hechicería, esta podría ser una mejor forma, dijo Owain, estudiando detenidamente el círculo mágico que Elisa había creado. Luego me miró. Muy bien. Sigamos. Siendo sincero, no me interesa mucho la investigación que realizan los instructores generales y de nivel superior, aparte de Elisa. Por tu carta, las ideas de esos instructores parecen aburridas y atrapadas por las convenciones. De hecho, preferiría saber más sobre él. Tesoro escondido de Batet 2 sobre esta supervisora de dormitorio, Gleanorra Nova Scotia. ¿Quieres saber sobre la madre del dormitorio?, pregunté con curiosidad. Owain se cruzó de brazos y gruñó en lugar de decir que sí. Bueno, supongo que escribí sobre una supervisora de dormitorio grande, aterradora, pero muy amable, llamada Gleanorra, pero creo que nunca mencioné su nombre completo. ¿Sabe algo de ella que yo desconozco? Será una vieja conocida suya. Owain señaló el nombre de Gleanorra en la carta. Gleanorra Nova Scotia es la antigua santa del sagrado imperio de la hoja de arce. En otras palabras, es una de las 5 mejores sanadoras de todo el país. La hoja de arce supera con creces a otros países en cuanto a hechicería curativa. Estoy seguro de que también heredó técnicas secretas debido a su antiguo cargo.
¿Cómo qué? Pregunté. Como hechizos que podían salvar a alguien de un estado de semidesmayo, sin importar el tipo de aflicción. O la gravedad de su herida, la cumbre de la hechicería curativa. En aquellos tiempos, incluso una santa salvó a alguien de la muerte misma. Resucitó a alguien. Aunque me sorprendió que existiera una hechicería tan poderosa, lo que me impactó aún más fue la idea de que Gleanorra fuera una antigua santa. Solo por su aura, solo podía imaginarla como una maestra de los hechizos ofensivos definitivos. Nunca habría imaginado que fuera una de las mejores sanadoras del mundo. Owain me sacó de mis pensamientos aturdidos carraspeando. Señaló otra carta. Pasemos a lo que más me intrigaba. ¿Sobre qué más escribí? No pensé que hubiera nada más que le interesara. Se trata de ese estudiante, Balvenie, que está investigando la brujería de la lluvia. Él, que tenía que pudiera haber llamado la atención de Owain. Desde mi punto de vista, la investigación de Balvenie era un poco inútil. Sentí una punzada de culpa por desestimar su trabajo, pero era difícil pensar de otra manera considerando que Owain ya había logrado crear hechizos que creaban lluvia, nieve y relámpagos. Sin embargo, Owain parecía realmente querer saber de Balvenie. ¿Qué es lo que le interesa tanto de su investigación? Pregunté. Me sorprende que no te intrigue. Le preguntaste sobre su investigación y, sin embargo, no te diste cuenta. Preguntó crípticamente. ¿Qué has notado? A menos que quieras un curry extra picante con arroz para almorzar, mejor deja de andarte con rodeos. Cálmate, dijo Owain. Señaló el techo. Para empezar, pareces creer que lo has descubierto. Todo sobre la brujería para producir lluvia, pero solo has considerado el método para crear una nube con fuego, agua y viento. Pudiste inventar esto porque conoces cómo se forman las nubes, pero ¿qué pasa con los hechiceros que no lo saben? Ya se les ocurrirá un método diferente, ¿no? En eso se basa precisamente la investigación de Balvenie. Un método diferente. De repente, todo encajó en mi mente. Di un respingo y miré a Owain, que sonreía con suficiencia. Así es. En otras palabras, la investigación de Balvenie podría no implicar en absoluto la creación de nubes o masas de agua que floten en el aire. Su carta no contiene una descripción detallada de su investigación. Pero diría que es seguro afirmar que su investigación tiene algo que ver con la hechicería de teletransportación. Al fin y al cabo, cualquiera que domine la hechicería del agua se dará cuenta de que los hechizos de agua por sí solos no son suficientes para crear lluvia. Le preguntaré más detalles la próxima vez que lo vea. Owain asintió y la sala quedó en silencio. Tengo hambre, dijo. Está bien. ¿Qué te gustaría comer? Owain reflexionó sobre sus opciones con una expresión demasiado seria para alguien que simplemente elige comida. Estofado. Entendido. Enseguida, respondí, apenas conteniendo una sonrisa ante su sincera petición. Aunque el rostro de Owain volvió a quedar inexpresivo, sus orejas comenzaron a moverse en anticipación de la comida. Historia paralela 2, día libre con los estudiantes. En mis días libres, cenaba habitualmente en restaurantes de la ciudad con Elisa y Strat. Normalmente íbamos a los sitios que nos recomendaban, pero de vez en cuando visitábamos alguno que hacía tiempo que no visitábamos o un nuevo local que se había vuelto popular recientemente. Como Elisa y Strat investigaban en sus días libres, solo podíamos salir a cenar juntos por la noche. A diferencia de ellos dos, yo tenía mucha libertad los fines de semana porque tenía tiempo de sobra para investigar entre semana. Durante mis días libres y Elisa y Strat trabajando arduamente, solía pasear por la ciudad buscando un café tranquilo. En mi vida anterior, nunca había viajado al extranjero, así que recorrer esta ciudad siempre se sentía como una aventura. Disfrutaba parado en cafés con ambientes radicalmente diferentes a los que recordaba de Japón. Algunos establecimientos carecían de elegancia y sus paredes estaban adornadas con telas de colores. Otros lugares eran chic y recordaban más a pubs. Incluso había cafeterías con formas singulares, como una construida en un árbol ahuecado y otra de piedra que me recordó a las tradicionales cabañas de nieve de Kamakura. Esta rica variedad se debía en gran medida a que gente venía de todas partes para asistir a nuestra escuela. Comerciantes de todo el continente se habían establecido en la ciudad, construida a su alrededor para atender a la diversidad del alumnado. Bueno, entonces es hora de probar las cafeterías del lado este, me dije con entusiasmo al salir del colegio. Antes de dar más de un par de pasos, vi a varias personas con el rabillo del ojo. Profesora Uy. Me giré hacia las voces familiares y vi a Senley, Colt, Aile, Liz y Bell. Senley llevaba un vestido blanco, mientras que Colt llevaba un discreto atuendo negro. Aile, Liz y Bell lucían faldas y camisas con bordados elaborados.
Como ninguna llevaba uniforme escolar, lo más probable es que hubieran coordinado para ir juntas a la ciudad. Es raro verlos a los 5 juntos a la vez, pero quizá hicieron planes especiales. Me alegra mucho ver que Zenlei sale y se divierte con otros. Hola a todos, dije. Van a ir también a la ciudad. Zenlei no hizo contacto visual y sus mejillas estaban rojas. Ai le sonrió burlonamente y respondió en su lugar, hemos oído que sales a la ciudad todos los fines de semana, declaró emocionada. También descubrimos que Zenlei quería ir a la ciudad contigo, y entonces mi querida hermanita decidió entrometerse. Si te parece demasiado, no dudes en decir que no, añadió Colt. Se rió tímidamente. Arqueé una ceja. ¿Quieres ir a la ciudad conmigo? No tengo nada planeado. Solo iba a echar un vistazo a algunos cafés. Ai le abrió los brazos, señalando a Liz y Bell. Déjenlo en nuestras manos. Sabemos mucho de los cafés. De aquí. Los llevaremos a los mejores, de los que nunca han oído hablar. Ajá, ja, ja. Sí. Definitivamente, dijo Bell. Ahí estás entrometiéndote otra vez, Aile, intervino Liz. Todos, excepto Aile, parecían desconcertados, como si no quisieran molestarme, pero no pude resistirme a la cara suplicante de Zenlei. De acuerdo. Caminar en grupo de vez en cuando no sería tan malo. Claro. No sé si seré buena compañía, pero vamos juntos. Aile prácticamente saltó de alegría mientras los ojos de Zenlei brillaban. Verlos tan felices me animó. Estaba pensando en visitar cafeterías en la zona este de la ciudad, pero ¿tienes alguna recomendación? Aile levantó una mano y miró a Bell y Liz. Reunión de emergencia. Sí. Ajá. Bell y Liz se acurrucaron junto a Aile. Después de unos 10 segundos, Aile emergió, inflando el pecho. Con orgullo. ¿Qué tal el Salón del Gato Blanco? Está en una esquina al este de la ciudad, así que no hay muchos clientes. Pero es espacioso y muy limpio. Ah, la verdad es que he estado allí. Es un sitio bonito, ¿verdad? Aile se desanimó visiblemente, pero rápidamente se deshizo de su decepción, levantó la cabeza de golpe. Y volvió a levantar la mano. Doble reunión de emergencia, gritó. Jaja. Ajá. El trío volvió a agruparse, provocando una breve carcajada de Colt. Esta visión probablemente le provocó dolor de cabeza al joven noble. Mientras las demás chicas conversaban, Zenlei levantó la mano nerviosamente. Hay un café de hombres bestia. ¿Te importaría? Su voz se fue suavizando hasta que casi fue un susurro al terminar de hablar. Hectómetros. Claro, me encantaría ir, dije, con curiosidad por saber cómo sería. La gran sonrisa de Zenlei le iluminó el rostro. ¿En serio? Entonces, vamos a la posada del tigre. Durmiente. Todos se giraron hacia Zenlei. Posada. Había muchas menos tiendas en la zona este de la ciudad que en la oeste. En cambio, esta mitad albergaba numerosas posadas económicas. Muchos nobles de diferentes países residían en la ciudad, por lo que ciertas zonas eran más ricas que otras. El este era la zona donde vivían los residentes con menos recursos económicos, incluyendo a muchos hombres bestia. Aunque Batet no perseguía abiertamente a los semihumanos, como los hombres bestia, la desigualdad seguía presente en la fuerza laboral. Pocos semihumanos ocupaban puestos importantes, y la mayoría realizaba tareas domésticas. El dueño de la posada del tigre durmiente la había construido para ayudar a los semihumanos, aunque fuera un poco. Desde fuera, parecía una cabaña de troncos de 2 plantas, y era más grande de lo que esperaba. La propiedad estaba rodeada por una valla, y en el lado más cercano al edificio había una terraza donde se podía disfrutar del buen tiempo. Vi grupos de clientes semihumanos disfrutando de sus comidas. Tras observar con entusiasmo a la clientela, entré, y el alto techo me llamó la atención al instante. Las paredes estaban formadas por árboles sin muchas hojas. Las sillas eran en su mayoría sofás de 2 plazas, lo que supuse que era por consideración a los huéspedes bestia más corpulentos. Muchos clientes semihumanos holgazaneaban en el ambiente relajado. Más adelante en el establecimiento, había un mostrador, tras el cual un hombre bestia grande y musculoso estaba de pie con los brazos cruzados. Antes de que pudiera adivinar quién era, Zenlei dio un paso al frente. Traje a mi instructor de la escuela, a un estudiante de último año y a mis amigos. Los ojos del hombre, antes entrecerrados, se abrieron de par en par. Amigos. Ya veo, dijo con voz suave y profunda. Parecía ser el dueño del establecimiento. En contraste con su semblante brusco, sus orejas redondas de animal eran muy adorables. Hice una ligera reverencia. Solo podía suponer que el hombre no se estaba evaluando por preocupación de Zenlei.
Encantado de conocerte. Me llamo Aoiko Nominato y soy instructor en la academia, dije. Soy Colt Heggie Battler de la Federación Colt Highland, dijo Colt, haciendo una reverencia. Aile abrió los brazos y lo saludó cordialmente. Soy Aile Heggie Battler, amiga de Senley. Gracias por invitarnos. Liz y Bell también se presentaron como amigas de Senley. Senley parecía emocionada, meneando la cola con furia. El dueño lo notó, pero aún así parecía un poco cauteloso con nosotras. Hay algunos asientos libres al fondo de la terraza del segundo piso. No hace falta un menú, yo, ¿cómo? Chef, decidiré su comida, dijo secamente. Colt parpadeó, quizás sorprendido por la naturalidad con la que actuaba el dueño a pesar de estar en presencia de varios nobles superiores. Senley se asustó un poco y saltó para aliviar la tensión. Muchísimas gracias. Su comida siempre es buenísima, así que la esperamos con ansias. Bien, todos, por aquí. Nos guió frenéticamente escaleras arriba, como si fuera una empleada. A medida que la seguíamos, el espacio se iluminó y pude ver la luz del sol brillando a través de una rendija entre dos puertas dobles de madera al final del pasillo. Senley abrió las puertas y la luz entró a raudales, obligándome a entrecerrar los ojos. Después de un momento, mis ojos se acostumbraron. Salimos a una terraza con una barandilla a la altura de la cintura. Las cuatro esquinas estaban realzadas por árboles casi tan altos como un hombre adulto. En el centro de la sala había una mesa redonda con 6 sillas, todas ornamentadas. Había techo, pero no obstruía nuestra vista. La vista desde la terraza era tan nítida que parecía como si los edificios circundantes hubieran sido estratégicamente ubicados para no estorbar. Podíamos contemplar a la perfección el deslumbrante cielo azul. Se respiraba una gran calma y tranquilidad, un gran contraste con lo que esperaba por él. Comportamiento del dueño. Madre mía. Me quedé sin recomendaciones. No creo conocer ningún sitio que supere esto, dijo Aile. Decepcionada. Colt volvió a mirar a su hermana divertido. No se trata de ganar o perder. Pero la terraza es maravillosa. No tienes que preocuparte de que nadie te observe, y la vista es increíble. Cuesta creer que estés viendo la ciudad. Caminó hacia el fondo de la terraza y contempló el paisaje mientras pasaba la mano por la barandilla. Desde aquí se puede ver hasta la calle principal, dijo Aile. Incluso se ve la academia a lo lejos. Casi. Parece un castillo. Oh, vaya, tienes razón, respondió Liz. Es tan bonito, dijo Bella. Colt, Aile y los demás exclamaron asombro. Senley sonrió feliz. Es un lugar maravilloso. Muchas gracias por traernos, Senley, dije, haciéndola estrechar las manos. Con fuerza. Oh, no hace falta que me agradezcas. Me enteré de este lugar por casualidad. Aunque intentaba ser modesta, no podía ocultar su felicidad. Todos nos sentamos y empezamos a charlar. En medio de la conversación, se abrieron las puertas y el dueño se acercó con un pequeño mueble en una mano y una caja en la otra. Sumado a lo corpulento que era, me recordó a una caja de munición militar al estilo del oeste. Ya está servida, dijo. Noté que todos en la mesa, sin darse cuenta, enderezaron la postura. Pero al ver la comida, Senley entró en pánico. Esto es el típico menú de 1 por 500 para estudiantes. Pero hoy invita a la casa, dijo estoicamente. Mientras sacaba otro plato. Para entonces, ya había servido un tazón de sopa y un sándwich para cada persona, pero ahora había traído un pastel grande, además de carne sazonada con patatas. También había 2 teteras llenas de lo que parecía té negro. Las tazas de té que nos dio tenían encantadores estampados de flores. Cada una de las 5 tazas era de un color diferente. Con tanta abundancia, tuve que decir algo. Soy instructor, así que puedo pagar el precio completo por los 5. El dueño se cruzó de brazos y negó con la cabeza. No hace falta. Este es un servicio especial para incentivar su regreso. Le dirigió a Senley una mirada incómoda, pero llena de preocupación. Me di cuenta de que no solo nos había ofrecido un trato para que volviéramos individualmente, quería que volviéramos con Senley. Conociera o no la magnitud de su situación, le preocupaba su bienestar. Senley pareció comprenderlo y bajó la mirada con lágrimas en los ojos. El dueño me hizo un gesto rápido con la cabeza antes de irse. Las 3 chicas intercambiaron miradas. Mientras Colt observaba la comida que teníamos delante. Ser invitados a un festín como este sin dar nada a cambio deshonraría nuestros nobles nombres. Los 5 deberíamos volver pronto como clientes, sugirió Colt. Senley levantó la cabeza de golpe, con lágrimas de alegría corriéndole por el rostro. Aile finalmente pareció comprender lo mismo que Colt y yo.
Les susurró a las otras dos chicas y ellas soltaron una exclamación de asombro. Todas miraron a Zenlei, agitado las manos alegremente, pero exagerando demasiado el gesto. Entonces todos están de acuerdo en volver aquí. Genial. Volveremos pronto. Sí. El trío de muchachas comenzó a servirse el té. Zenlei agarró rápidamente la otra tetera. Te serviré el té, dijo, llenando mi taza y la de Colt. La observé de reojo y noté que apenas contenía otro llanto de felicidad. Su arrebato de emoción me hizo sentir un poco de tristeza por lo que había pasado, pero también me reconfortó al pensar en su futuro. Zenlei, realmente has encontrado un buen establecimiento con un dueño amable. Zenlei sonrió radiante, con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias. Tras disfrutar tranquilamente del resto de la comida, volvimos al primer piso. Mientras los demás exploraban el local, me acerqué al dueño. Muchas gracias. Zenlei estaba muy feliz. Él asintió. Debería agradecerte. Vuelve cuando quieras. ¿Qué te hizo fijarte en Zenlei? Pregunté. Soltó un profundo suspiro. Muchos hombres bestia de la academia vienen aquí y solían hablar de cómo Zenlei sufría acoso. No lo hacían para burlarse de ella, solo estaban preocupados. Pero últimamente, las historias sobre su acoso han sido reemplazadas por las de cómo un instructor peculiar apareció y derribó a un miembro de la familia real para salvarla. Inclinó la cabeza profundamente. Para ser honesto, no puedo creer que exista un instructor como tú. Pero gracias por salvar a Zenlei. Por favor, sigue cuidándola bien. Su discurso fue tan sincero que al instante me encontré sonriendo. Por supuesto. Prometo que Zenlei tendrá la mejor vida estudiantil posible. Los rayos del sol me calentaban la piel. El cielo estaba despejado y una suave brisa me acariciaba de vez en cuando. Sentía que la academia había vuelto a ser tan tranquila como el clima. Profesora Aoi. Hola. Hola. Mientras caminaba, los estudiantes con los que me cruzaba me saludaban con voces enérgicas y sonrisas radiantes. Sus ojos brillaban como joyas. Llegué al jardín de flores del campus, donde a muchos nobles les gustaba reunirse. Si bien la escuela prohibía la discriminación por estatus o lugar de nacimiento, aún se formaban camarillas según el país de origen de los estudiantes. La zona en la que me encontraba parecía estar ocupada por estudiantes del Imperio Bushmills. Una característica notable de su país era su mayor diversidad racial. Como resultado, había muchos hombres bestia nobles. Sin embargo, como era raro que los hombres bestia fueran fuertes en hechicería, Zenlei y Felter eran los únicos en mi clase. Nunca había hablado con ninguno de los que frecuentaban la zona. Caminé por la hierba del jardín y observé a los hombres bestia conversando distraídamente, luchando desesperadamente contra mi creciente deseo de acariciarles las orejas y la cola. Pero sus colas eran tan peludas y peludas. Sus orejas eran tan suaves. Tenía muchísimas ganas de acariciarlas. Claro, no podía pedirle eso de repente a alguien a quien conocía por primera vez. Suspiré y me adentré en el jardín. Mientras la gente disminuía y el follaje se hacía más denso. Esta zona estaba oculta a la vista de los demás. Sentía como si me dirigiera a un escondite secreto. Finalmente, me topé con un gran banco de madera. Sentado allí estaba un estudiante corpulento. Filter. Levantó la vista. Aoi Kono Minato. ¿Qué haces aquí?, preguntó confundido. Felter apartó la vista de mí enseguida y miró a un lado, como si fingiera no haberme visto. Me acerqué. Mientras sus orejas peludas, rodeadas de su melena, empezaban a temblar. Aunque era un adolescente. Tenía un rostro muy intimidante para su edad, que se acentuaba aún más por su complexión alta y musculosa. Lo más probable es que los demás estudiantes se encogieran de miedo si tan solo los mirara fijamente. En contraste con su cuerpo grueso, su pelaje era sorprendentemente fino. Comparado con el de los demás estudiantes bestia, parecía más esponjoso y esponjoso. Sentí una inevitable atracción gravitacional que me llevó las manos a sus orejas. No pude resistirme. En cuanto toqué su suave pelaje, Felter se levantó de golpe. ¿Qué estás haciendo? Perdón por haberte agarrado así de la nada, dije mientras tomaba asiento en el banco. ¿Por qué estás sentado aquí? Porque no hay otros bancos. Felter gruñó suavemente y miró a su alrededor antes de cruzar los brazos y apartar la mirada. Luego suspiró como si se hubiera dado por vencido y volvió a sentarse en el banco, apoyando los codos en las piernas en una posición cómoda. Esperé un rato en silencio. Si hubiera sido un gato callejero en el banco en lugar de Felter, después de tanto tiempo, mi presencia le habría empezado a molestar menos. Me pregunto cuánto tiempo necesitará. ¿Puedo tocar tus orejas? No. ¿Por qué?
dijo, interrumpiéndome inmediatamente. Como era de esperar, aún es demasiado pronto. Para acariciar a un gato callejero, tendría que verlo a diario y acercarme a él poco a poco. La comida era muy útil en esas situaciones, pero había que tener cuidado, porque si no se tenía pensado acoger al gato, sería una irresponsabilidad. Pasó quizás medio minuto, y volví a mirar a Felter, que ahora tenía la mirada perdida en la distancia. Sus orejas seguían moviéndose nerviosamente. Sin darme cuenta, mi mano volvió a extenderse. El pelaje de sus orejas se erizó suavemente al cerrar mis dedos sobre ellas. No podía dejar escapar esta oportunidad. Gritó Felter, pero no pude parar. Suéltame. Solo un poco más. ¿Qué demonios? ¿Qué intentas hacer? Echarme una maldición. Felter empezó a agitarse, así que, para protegerle las orejas, le sujeté la cabeza con la mano izquierda mientras le sujetaba la oreja con la derecha. Uf. De repente, Felter empezó a sudar frío y no podía moverse. Era la oportunidad perfecta. Aunque solo lo hice con una mano, le froté la oreja por toda la oreja, sintiendo su pelusilla. ¡Guau! ¡Qué bien se siente! Tocarla. Finalmente salí de mi trance al oír el ruido casi chillón que hacía Felter. Uy. Casi. Debería parar si me lo pide. Solté sus orejas por reflejo. Felter salió corriendo a un ritmo que me sorprendió incluso a mí. En un instante se convirtió en un punto. En la distancia. No pude evitar recordar todas las veces que fallé acariciando gatos callejeros. La próxima vez seguro, susurré. Epílogo. Muchas gracias por leer este libro. Hola, soy Mitsuru Inu. Al principio, estaba muy nerviosa, en parte. Porque esta es mi primera publicación con Earth Star Novels. También es mi primer trabajo con una protagonista femenina. Incluso antes de publicarlo, ya me imaginaba todos los comentarios negativos que me darían los lectores. Estaba realmente preocupada. Sin embargo, ese miedo y ansiedad han sido superados por una emoción abrumadora. Después de todo, la ilustradora de esta serie es nada menos que Susuno. Mientras escribo este epílogo, observo las hermosas y adorables representaciones de Aoi, Senlei y Elisa. Por supuesto, también me alegra verlas. Preciosas imágenes de Strat, Rax y Felter. Se ven increíbles. Estoy tan feliz de que los personajes que he escrito tengan ilustraciones. No exagero al decir que esto me ha dado energía de sobra para seguir viviendo cada día. Esta historia se desarrolla en una escuela en un mundo de fantasía donde una profesora sorprende a estudiantes y compañeros con su increíble poder. Tras decidirme por esa premisa, pensé que sería divertido que derrotara a los nobles rebeldes. Esa fue mi mentalidad al escribir el libro. Aunque experimenté muchas dificultades, como escribir una protagonista femenina por primera vez y probar cosas nuevas, me divertí mucho escribiéndolo. Jamás imaginé que sería elegido por Earth Star Novels de todas las editoriales. Ni siquiera pensé que Susuno se encargaría de las ilustraciones. Me asustó un poco la increíble suerte que tuve. Lo más probable es que me desmaye al ver este libro en una librería. Si alguna vez ves a alguien así de raro en una librería, por favor, piensa que soy yo, Mitsuru Inu. Me gustaría utilizar el resto de este epílogo para agradecer a todos. A todos los que leyeron esto en Sosetsuka ni Nerou, gracias a ustedes puedo escribir este epílogo en un libro publicado. Muchísimas gracias. También, muchísimas gracias a mi editor, Sesame, y a Earth Star Novels por retomar mi serie y darme consejos. Y muchísimas gracias a Susuno por tus maravillosas ilustraciones. Gracias a ustedes pude escribir esta historia. No tengo palabras para agradecerles. Por último, gracias a todos los que leen este libro. De verdad, gracias. Nada me haría más feliz que quienes lo lean lo disfruten aunque sea un poquito. Si es posible, me encantaría verlos a todos en el próximo volumen también.